segunda clase sobre los 7 rayos con Jesús Jurado, y espero que podamos captar todo lo que Él nos ha preparado. Vamos a intentar estar lo más atentos posible, con la máxima atención plena, y seguro que entre todos nuestra mente se va a poner como si fuera una. Cuando quieras. Vale, vamos a hacer un minuto de silencio, familia. Como el tema es muy amplio, es muy vasto, muy complejo, evidentemente yo no pretendo solucionar todos los problemas y los interrogantes que la denominada ciencia de los 7 rayos plantea, ni mucho menos. Yo soy un simple estudiante de la sabiduría eterna y lo único que pretende es hacer una pequeña aportación sobre el tema y muy especialmente compartirla con mis discípulos. Es decir, no pretendo en modo alguno sentar cátedra, ni nada de lo que yo diga debe tomarse como algo real, sino que es la aportación de otros y más que menos. Yo me baso para el tema de los 7 rayos, ya lo dije en la primera introducción, la primera clase, en el libro La psicología esotérica, volumen 1 y 2 de Alice Bailey. Obras dictadas telepáticamente por el maestro tibetano, el mismo maestro, Walpool, que delineó a Madame Blavatsky la doctrina secreta. Hace un mes hablábamos de la enumeración de los 7 rayos y explicamos que los 7 rayos venían básicamente de la constelación de la Osa Mayor y que constituían el centro coronario de lo que denominamos la entidad psicológica conocida como logos cósmico. Es decir, ese ser del cual nuestro logo solar, nuestro sistema solar, forma el chakra cardíaco. Explicamos también un poco que en este segundo sistema solar, el logo solar, trata de manifestar el segundo rayo de amor sabiduría, porque en el primer sistema solar manifestó el tercero. Y se espera que cuando se complete este sistema solar, como tenga que ser, dentro de infinidad de tiempo, un periodo infinito de tiempo para nosotros, iniciará el trabajo de creación de su primer sistema solar, es decir, el tercero, que en realidad será el primero que responderá al rayo de la síntesis. Esto lo delineamos en la anterior charla. Los rayos, para volver a recuperar un poco la memoria, porque hoy pretendo hablar solamente del segundo rayo y del sexto, porque tienen bastante relación y crean bastante confusión en muchos estudiantes. Repito, para renumerar los rayos, hablábamos de que el primero era la energía de la voluntad, y es el rayo del aspecto padre, del propósito divino. El rayo, también conocido por muchas personas como el rayo de la muerte, es el hermano o el aspecto divino que primeramente destruye para después construir. Es un rayo de entrada que da mucho miedo, muchísima prevención en todos aquellos estudiantes polarizados en el campo místico o devocional. ¿Por qué? Porque entendemos la muerte de una manera muy egoísta. Sin embargo, olvidamos que casi todos los estudiantes que en el mundo nos dedicamos a la sabiduría eterna, al estudio incluso de la astrología, de la cábala, del esoterismo, creemos en la reencarnación. Entonces, si creemos en la reencarnación y la aceptamos como una hipótesis de trabajo para que la conciencia evolucione, entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo al aspecto muerte, que no es ni más ni menos que la manifestación del propósito divino? Tiene que destruirse la forma para que se pueda generar una nueva forma mucho más apta para esa conciencia que ha evolucionado. Ya nos sirve para la siguiente encarnación la misma forma que se ha usado en esta, no porque haya sido destruida, como se nos explica, sino porque la conciencia que animó esa forma externa está más evolucionada. Por lo tanto, la nota vibratoria no podría introducirse en esa vasija. Más o menos, ¿os acordáis todos de aquel aforismo atribuido al Nazareno de que no se podía poner vino nuevo en odres viejos? Viene por aquí. Sabéis que los enólogos hacen todo lo contrario. Cogen vino mediocre, lo mezclan con una buena añada y sacan un vino bueno. ¿Sabéis, no? En el campo de la conciencia eso no funciona así. Hablamos del tema de la energía del segundo rayo, amor, sabiduría, y dijimos que es un rayo que, a pesar de que todo el mundo se denomina creyente en el amor de Dios, de que entiende la energía del amor y sabe que el amor es lo que hace mover al mundo, sin embargo, tenemos que constatar que a día de hoy
después de que el avatar que encarnó en la tierra el propósito del amor, el Nazareno, hace 2000 años, dejara una impronta bastante significativa, nos encontramos que la mayoría de personas, de seres humanos en el planeta Tierra, todavía estamos, hay que decirlo, a años luz de entender lo que es el verdadero amor. Si al amor, en vez de llamarle energía de amor, sabiduría, le diéramos un pequeño cambio y lo denomináramos energía de renunciación, de resurrección y de muerte y de resurrección, a lo mejor entenderíamos un poquito mejor lo que es el amor. Pero esto lo dejo en el aire, porque hasta que uno no haya hecho el tránsito de vivir por debajo del diafragma, dominado por los chakras inferiores, haya empezado a tener un poco de contacto con los chakras por encima del diafragma, muy especialmente con el chakra del corazón, va a ser muy difícil, no imposible, por supuesto que nada imposible, muy difícil percibir la nota vibratoria del amor. Lo único que los humanos, incluso gente que llevamos años en el sendero, estudiando, esoterismo, meditando, hemos podido detectar es a veces la confusión y la dificultad de diseccionar lo que es la línea del amor de lo que es la línea devocional o mística. Luego podremos ver que el amor se tiene que manifestar en todos los rayos, como la voluntad, como la actividad, como el idealismo, como el nuevo orden, como la armonía, como la inteligencia activa, todo. Pero entendamos que esta energía, la dificultad que tiene es que nosotros, la vasija cristiana en la cual está anclada nuestra conciencia, no puede todavía soportar ese tipo de vibración. Y no lo hace porque nosotros no hemos dado todavía el paso hacia la impersonalidad. El día que lo hagamos, entonces entenderemos el trabajo que tiene por delante el amor para nosotros, lo que representa. Hablamos de la energía de inteligencia activa designada como la mente de Dios. Dijimos en aquel momento que era el rayo de la adaptabilidad, era el rayo de la interacción con la materia, esa energía que utilizan los financieros, los medios de comunicación, internet, por ejemplo, las telecomunicaciones, la prensa, la radio, la televisión, utiliza esta energía, básicamente. Y nosotros interactuamos mucho con esta energía. Prácticamente hay que decir una cosa, no se puede manifestar voluntad, amor y amor si no hay actividad que la sustente. Es decir, no podemos seguir, como hasta ahora se ha hecho, hablando a niveles vagos, generalistas, niveles casi místicos, de supuestas realidades de conciencia, si eso no va acompañado de una actividad que lo manifieste. ¿Os acordáis del aforismo aquel que decía, a Dios rogando, pero trabajando? Si no se pone en práctica, ni se ve la voluntad, ni se ve el amor, ni muchísimo menos va a haber resultados apetecibles. Dijimos que estos tres primeros rayos constituyen los rayos de aspecto, las tres partes creadoras de la entidad logoica, las tres virtudes, las tres cualidades. En realidad se nos dice que se manifiestan cíclicamente, pero es desde el punto de vista de lo que está por debajo de la conciencia logoica. Él no lo ve así, evidentemente, y por encima de él tampoco. Es la actitud del observador, el punto de observación, lo que nos hace ver esa divergencia y esa creencia de que se manifiestan los tres aspectos de forma correlativa. En realidad se manifiestan de forma sintética. Pero a nosotros nos toca trabajar esta parte diferenciada porque de esa manera vamos a interactuar con una energía denominada energía mental. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dijimos que el cuarto rayo, el rayo de la armonía a través del conflicto, o como a mí me gusta mucho más definirlo, vivir el conflicto en armonía, es el rayo del arte, el rayo de la música, el rayo de las grandes óperas, de las grandes composiciones sinfónicas, el rayo del renacimiento por excelencia, de la pintura, y de todo aquello que intenta a través del arte adquirir o manifestar mejor el arquetipo de realización que en los planos internos figura. Y dije también, porque hay gente que lo preguntó, que en estos momentos este rayo hasta el año 2025 no volverá a estar otra vez activo. Cuando un rayo se retira, eso lo tocaremos en otras charlas, no quiere decir que no se siga utilizando esa energía, sí que se utiliza, pero no tiene la misma cualidad vibratoria que tuvo en su momento.
Por eso dije que en el siglo XX, y especialmente en el siglo XIX, empieza un proceso de declive. La palabra declive a lo mejor suena un poco demasiado dura, demasiado tensa. Un proceso de transmutación de lo que hasta ese momento se entendía por el arte, por la pintura, por la escultura. Sin embargo, me diréis, hay maravillas en el campo del impresionismo, del expresionismo, etcétera. Sí que las hay, claro. Pero llegamos al siglo XX, ¿y qué sucedió en el siglo XX? ¿O está sucediendo en el siglo XXI? Han aparecido composiciones artísticas, unos colores que los que tenemos un poquito de sensibilidad, les decimos, bueno, por la obra, este pintor o este escultor, para mí, perfectamente sé que está en este plano de conciencia. No quiero decir más. Por aquí en Barcelona hay bastantes ejemplos de algún que otros ponentes de esta tendencia, que la gente lo venera, lo acepta, pero quiero decir que ese arte, esa creación artística, no responde ni de lejos al concepto de armonía que el arte tradicional manifestaba. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues en el futuro posiblemente no repitamos los patrones del pasado, porque no conviene, hay que manifestar una cosa, no vamos a repetir lo ya conocido, ni va a surgir otro Miguel Ángel, y va a hacer otro David, o otra cúpula de otra catedral, etcétera, etcétera, porque eso ya se hizo. Habrá que hacer otra cosa, pero lo va a hacer desde un patrón artístico que sí que responda realmente al concepto de armonía, que es equilibrio entre los pares opuestos. También expliqué en aquel momento, que me parece que generó alguna que otra suspicacia, el tema de que cuando estas energías se aplican a los seres humanos, a la persona de cada uno, o al rayo del alma, o del vehículo mental, o del vehículo emocional, suele provocar a veces confusión y sobre todo no aceptación de la realidad. Por ejemplo, manifesté en aquel momento, hace un mes, que la energía del cuarto rayo, cuando se aplica a una personalidad, se caracteriza muchas veces por una falta clara de compromiso. Es decir, en aras de buscar la armonía, de buscar el equilibrio, uno se abstiene de tomar decisiones porque cree que con ello está manifestando mejor la armonía, el punto neutro de equilibrio, de que tanto se habla, cuando en realidad hay que decir que muchas veces no tomamos decisiones porque tenemos miedo al conflicto que generaremos en nuestro medio cuando nos hayamos decantado por una opción u por otra. Sabéis que en el campo de la conciencia, todos los que lleváis tiempo estudiando a Madame Blavatsky, por ejemplo, o a Nivesan, o a Peter, que si no se toma una decisión en un sentido o en otro, uno está poco menos que perdiendo el tiempo, ¿verdad que lo sabemos todos esto? De hecho, nosotros sí que hemos tomado esa decisión, porque no es porque estemos aquí o estéis compartiendo conmigo este trabajo, sino porque ya en cierta medida esa decisión se tomó y condicionó todo lo demás. El que se siga una determinada corriente filosófica, que se realicen meditaciones, estudios esotéricos, etc. Pero hay que decir que a pesar de que eso es la primera condición, no es suficiente todavía. Hay que hacer algo más. Claro, hay que dejarlo en el aire. Yo lo que quería exponer en la anterior charla era que muchas veces la búsqueda de esta supuesta armonía en el fondo nos estaba apartando del compromiso, que no era más que falta de compromiso y miedo al conflicto que tendremos, porque evidentemente cuando se toman decisiones que alrededor se genera un campo energético nuevo y la vibración esa revoca en los demás y acaba aportándonos algo que no nos va a ser del todo agradable. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer que este estado de supuesta armonía no es más que un estado idealizado que en el plano físico va a ser muy difícil que alguna vez alcancemos. Este rayo está hablando de una realidad interna tan elevada, que es muy difícil que en los planos estos se pueda manifestar ese equilibrio. Aún así, tenemos la obligación, todos, absolutamente todos, de buscar ese equilibrio. Ese es el trabajo que tenemos por delante. La gente que no quiere el conflicto habla de paz. A que muchas veces este rayo, este punto de energía se asocia al tema de la paz. No es que yo esté reivindicando ni mucho menos el conflicto, sino el trabajo que se necesita para mantener la conciencia en equilibrio. Eso sí que nos debería de interesar bastante. Llegamos al quinto rayo, al rayo de la energía del conocimiento concreto o ciencia. Es el rayo de los investigadores, de los científicos. Es un rayo maravilloso porque te dice que a partir de la mente concreta, a través de la perseverancia y siguiendo un método denominado científico, es decir,
de búsqueda, de investigación, de resultados y una anotación sistemática de esos resultados, se consiguen, valga la redundancia, resultados maravillosos. Y dijo una cosa, que hubo alguna que otra pregunta sobre el tema, que estos hermanos discípulos de que trabajan con la energía del conocimiento concreto en ciencia, nos deberíamos de descubrir, los que estamos en el sendero del sexto rayo o del segundo rayo, nos deberíamos descubrir ante ellos, porque ellos no tienen ningún empacho cuando han descubierto algo, compartirlo. Ya sabemos que en estos tiempos todo está más o menos bañado por el aspecto pragmatístico, por el dinero, eso no lo va a negar nadie. Pero sí que decir que existen verdaderos exponentes acuarianos trabajando con esta energía. Pero hay que matizar una cosa, encontraremos grandes discípulos en este campo, pero no les vengamos con el conocimiento esotérico ni les hablemos de Madame Blavatsky ni de la jerarquía y de los maestros, porque nos van a decir que esos son creencias. Esos son creencias, ¿de acuerdo? Pueden ser creencias para ellos, no para nosotros. Ellos han escogido, porque tienen una disposición energética determinada, trabajar con la energía del conocimiento concreto y a través de esa elaboración descubrir a través de la intuición, porque esto ellos no lo mientan, pero trabajan todos con la intuición en un momento determinado. Pero, eso sí, descubrimiento que hacen lo tienen que explicar de tal manera para que los demás compañeros puedan llegar a la misma conclusión, o incluso superarla. Y tienen un punto que es maravilloso, que me encanta personalmente, que cuando otro científico en otra parte del mundo descubre algo más avanzado que el primero se descubre ante el segundo. Cosa que no me gusta marcar mucho aquí las diferencias, cuando sucede en el movimiento esotérico o devocional o místico, ¿qué sucede cuando uno dice que ha encontrado la luz en un lado? Pues que el anterior grupo lo niega. De esto no me quiero extender, porque todos hemos sido en cierta medida víctimas de ese problema. Pero es algo que la conciencia humana tiene que trabajar. A veces nos creemos que porque seguimos la línea del sexto y del segundo rayo, estamos más en contacto con Dios o con los maestros que si trabajáramos la línea del quinto rayo. Es mentira, es un espejismo que nos hemos creado porque Piscis nos lo ha metido en la cabeza y no hemos sido capaces de ver que hay otros hermanos que a través de la investigación o de un estudio de campo demográfico o del estudio del polen o de las tormentas o de los terremotos, a lo mejor están haciendo más por la evolución humana que nosotros meditando la ley. Lo dejo en el aire, no es una conclusión personal, no es ningún dogma de fe. Y llegamos a uno de los rayos que vamos a estudiar hoy un poquito, el sexto rayo de devoción o idealismo. Causante, según expone aquí, de las actuales ideologías. Este es el rayo, básicamente, de las religiones organizadas. Hay que decir que el rayo de la religión por antonomasia es el segundo, porque la religión, por mayúsculas, es el camino de vuelta a la casa del Padre. El hilo que nos conecta con Dios, vamos a llamarle así, ese antacarana cósmico que nos conecta con Dios. Ese es el segundo rayo de amor, sabiduría. Pero ¿qué nos pasa? Que como no funcionamos a esos niveles tan elevados, hemos de crear un idealismo, una devoción a un falso mesías, a un falso gurú, que no es ni más ni menos que una proyección de la propia conciencia personal o del momento histórico del colectivo que sustentaba ese principio, ese postulado. Ahí se han formado las religiones organizadas. Que hay que decir una cosa, a pesar de que en estos tiempos, en el mundo occidental, la gente en nuestro país haya dejado de ir a los templos, no por ello, esas organizaciones han dejado de tener poder. Porque puede que tengan mucho más poder ahora, que tienen los templos medio vacíos, cuando los tenían llenos. Y diréis, ¿cómo es posible esto? Pues porque el ser humano en estos momentos trabaja mucho más con la energía del conocimiento concreto. Ojalá trabajara con la intuición. Pues si trabajase con la intuición, no habría caído en esta trampa. Ya se hubiera quitado el corsé que imponen las ideologías estas de las iglesias organizadas. Hablaremos mucho de que no existen ciertas cosas a nivel científico porque no se han podido demostrar. Sin embargo, nuestro pensamiento y nuestra manera de sentir nuestra devoción sigue estando marcada por la energía de devoción del idealismo, la energía del sexto rayo, que es la energía que sustenta la era de Cristo. Y llegamos a otro rayo que también se habla muchísimo en estos tiempos, el famoso séptimo rayo, del que tanto se ha escrito, del que tanta información hay en los grupos esotéricos, y sin embargo hay que decir una cosa, de este rayo, de esta energía,
nos está hablando de un orden ceremonial, el rayo de la magia, el rayo del nuevo orden, el rayo de Acuario. Pero claro, en esta enumeración está el último. Por alguna razón estará el último. ¿Alguien cree que se podrá manifestar? Es la cabeza y la cola del dragón. Lo miramos así. El primero y el séptimo se van a juntar. Pero si los miramos de forma cronológica, ¿creemos que se podrá alcanzar ese nuevo orden mundial si no hemos trabajado las anteriores energías de una manera mínimamente aceptable? Reconociéndolas primero y sobre todo aceptando la capacidad que tienen de transmutar. Ya dije en la anterior charla que todo lo que está manifestado en la Tierra, todo, desde una institución religiosa, académica, un partido político, un equipo de fútbol, cualquier expresión física del planeta responde a la interacción de estas energías con el medio terrestre. Y nosotros somos exactamente una prolongación de eso. ¿Tenéis alguna duda sobre la enumeración de los rayos, los nombres y esto? Los rayos se dividen en 3 de aspecto y 4 de atributo. Los 3 de aspecto, como dije antes, son aparentemente la diferenciación del aspecto de uno. Y los restantes son la manifestación del tercer rayo de actividad inteligente. Por eso dije antes que si no hay actividad inteligente, no hay actividad, adaptabilidad, los 3 primeros aspectos no podrán salir nunca del cascarón. Eso deberíamos tenerlo claro. Y esto va muy en la línea de reconocer que el camino místico que hemos llevado hasta este momento y que venimos arrastrando desde posiblemente la cadena lunar, ha llegado el momento de que pensemos que a lo mejor no es el camino de manifestación y de búsqueda de la conciencia. Es decir, que hemos de ser más activos. Hoy en día no es tanto predicar en el templo como hacerlo en la calle. No sé si me acabo de explicar. El cuarto rayo, el quinto, el sexto y el séptimo. Los departamentos de la jerarquía me imagino que los conocemos todos, ¿no? Los estudios teosóficos y lo que responde a cada uno. El Manu, el Bodhisattva, aquí denominado Cristo, y el Mahashohan. El Manu representa el primer aspecto, voluntad o poder. El Bodhisattva representaría el segundo aspecto, el aspecto hijo. Y el Mahashohan, la inteligencia activa, el aspecto Espíritu Santo, aspecto Brahma o aspecto Virgen María o Kundalini secas, como pensemos denominarlos. Los centros planetarios, no sé si... Dígame. ¿El anterior también aquel? Sí, el anterior. Después, cuando enviemos el enlace para la grabación de vídeo y de audio, enviaré el que les explico del PowerPoint. Yo te quería hacer una pregunta, Teresa, Sí. sobre lo que has comentado del segundo rayo, que decías que era el rayo que con la emoción pura, ¿no? Podría ser. ¿Podrías explicar un poquito esto? Un poquito más, profundizarlo un poquito? Vamos a llegar luego, porque es el rayo de la religión pura. Los centros planetarios en la Tierra tenemos 3, básicamente. El lugar donde la voluntad de Dios es conocida, el custodio del propósito, del plan de Dios, Shambhala, donde reside el venerable Sanat Kumara, imagino que todos conocemos de su existencia, a través de la lectura de la secreta, de la oración secreta. Este centro trabaja por intermedio de los 7 rayos o 7 espíritus ante el trono. En la anterior charla expliqué que las energías que llegaban a la Tierra habían pasado por el filtro, primeramente del globo solar y después de los compañeros de viaje del globo solar, los planetas sagrados, de los cuales la Tierra, como luego veremos en otra figura, no forma parte. Nosotros no formamos parte de ese selecto club de planetas sagrados. Porque la evolución que está en este planeta pues no ha dado todavía la nota vibratoria, no ha alcanzado ese nivel de armonía tan elevado que pueda considerarse un planeta sagrado. Vamos a explicarlo de esta manera. El segundo centro planetario sería la jerarquía, así como el primero respondería al prototipo de la mónada, del espíritu,
El segundo respondería al arquetipo de la jerarquía del alma. La jerarquía trabaja por intermedio de los 7 choanes principales, que son los 7 maestros mayores que conocemos por la tradición esotérica, que manifiestan las energías, y a través de los... Aquí pone 49 maestros de las ramas secundarias. Bueno, hay quien sostiene que esta información, a día de hoy, todavía, no está del todo completa. Porque que haya maestros tapados, hace tiempo que lo sospechamos, que son desconocidos. Pero hay quien dice por ahí que los 49 ashrams que hay secundarios no están completos, no tienen los 12 discípulos del maestro al frente, porque todavía la humanidad no ha podido aportar el suficiente nivel de conciencia. Por eso es tan importante que nos apliquemos nosotros el mensaje e intentemos luchar para en esta o en la siguiente encarnación formar parte de ese selecto grupo entre comillas. El tercer centro planetario, la humanidad, la personalidad, si hiciéramos una equiparación con el microcosmos, trabaja por intermedio de los discípulos en encarnación, que pertenecen a todos los tipos de rayo, a todos, y el nuevo grupo de servidores del mundo, todas las personas humanitarias, educadores y hombres de buena voluntad. Bueno, el propósito del Logos al final llega a la humanidad a través de estos grupos. Para aquellas personas que no conozcan la expresión el nuevo grupo de servidores del mundo, os diré una cosa. La Sociedad Teosófica, por orden de Annie Besant, creó la Orden Teosófica de Servicio, hace ya bastante esto, en la época de Annie Besant. Pues la Orden Teosófica de Servicio responde al arquetipo de manifestación de la voluntad de Dios, denominado nuevo grupo de servidores del mundo. La ventaja de este grupo es que no existe a nivel físico. Esa es la gran ventaja. ¿Qué pasaba con los grupos cristianos? Pues todos teníamos un control, un carnet, una dirección, yo soy socio de tal club, de tal grupo. ¿Y qué pasaba con el trabajo? Que uno trabajaba, el otro le acompañaba, dos se lo miraban y el resto pues no hacía nada. Así de claro. Está pasando porque no hemos hecho el tránsito todavía de lo que es el hombre inferior al superior. No hemos cruzado todavía el Rubicón, es decir, el diafragma no lo hemos traspasado. Tenemos el famoso muro de Berlín dentro de nosotros y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué sucede con esto? Pues que si realmente no manifestamos esas cualidades, pues el trabajo acuariano, que precisamente es trabajar para los demás, pero sin ponernos ninguna medalla y sin pensar en nosotros mismos, pues nunca se producirá el cambio que anhelamos. Todavía somos cristianos, a pesar de que Piscis manifiesta un idealismo increíble. ¿Alguna duda con esto del tercer centro planetario? Y aquí tenemos los famosos planetas sagrados. Hay 7. Vulcano, bien, Vulcano no lo busquéis en el firmamento porque no está. Está entre la órbita de Mercurio y el Sol. Hace poco me explicaron que hay unos astrónomos que han descubierto una alteración en la órbita de Mercurio que apuntaría de que hay un pequeño objeto entre el Sol y Mercurio. Hay que decir una cosa, cuando eso suceda, la humanidad algo va a manifestar. Cuando apareció Urano, la electricidad vino poco menos después, es decir, el uso industrial de electricidad, la bombilla, etc. Cuando apareció Plutón también pasaron otras cosas, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero esto es otro tema. Bien, el primer rayo entraría en la Tierra después de salir, de entrar por el Sol, entraría a través del planeta Vulcano. Pero luego veremos por qué no entra a través de Vulcano, porque es un planeta sagrado y todavía no está visible, manifestado. El segundo entraría a través de Mercurio. Perdón, el cuarto rayo entraría a través de Mercurio. Venus manifestaría la energía de quinto rayo, de conocimiento concreto, ciencia. Júpiter, el segundo rayo de amor, sabiduría. ¿Alguien sabe por qué Júpiter a nivel físico puede llegar a ser el exponente de esta energía del segundo rayo? El Sol manifiesta segundo rayo. Y Júpiter, según los astrónomos, está en proceso de ser, dentro de los años que sea o de los millones de años que sea, un Sol. Este sistema solar está predestinado a ser un sistema no de 2 soles, posiblemente de 3. Posiblemente el hermano Saturno nos va a dar alguna sorpresa en ese futuro lejano. Igual que nuestro Padre, el Padre de nuestro logo solar. ¿Qué sistema es el Padre del logo solar? Sirio.
Saturno manifiesta, ese es el rayo de la actividad inteligente, mal denominado el planeta del karma, por la astrología convencional. Pero es el planeta que nos da 101.000 posibilidades de cambiar. Y cuando realmente no cambiamos, hemos sido nosotros los que hemos cerrado la puerta al cambio. Y por eso nos vienen las crisis que nos vienen. Pero Saturno se dice que simbólicamente nos lee las tablas del Manú, las tablas de la ley. En realidad somos nosotros que no interactuamos correctamente con esta energía. Y por eso sucede lo que nos sucede. Y luego tenemos la energía de sexto rayo de Neptuno. Pero hay que decir una cosa, no respondemos a Neptuno. Neptuno, esa energía de sexto rayo es tan refinada y tan pura que no es nada conflictiva, es pura armonía. Como no respondemos a ella, porque todavía estamos viviendo debajo del diafragma, nuestro hermano Marte se encarga de manifestarnos la parte más visceral de la misma. De ahí las atrocidades que se están viendo a nivel mundial en nombre de Dios, o de esta religión, o de esta ideología, o de este partido político. Ese es el gran problema que tenemos. Como no discernimos, pues lo creemos. Marte no es sagrado, ¿no? No, como la Tierra tampoco. Y tenemos el famoso planeta Urano, del que tanto se habla, el exponente de la energía del séptimo rayo. Bueno, todos habéis oído hablar de la era de Acuario, ¿no? Digo, es que el séptimo rayo es el rayo de Acuario. Ah, pues mira qué bien, el rayo tiene que venir. Urano, y ¿por qué no nos acordamos de Saturno, que también es regente de Acuario? No podremos hacer ese orden nuevo del que hablábamos antes si antes no tenemos la casa perfectamente limpia, ordenada. Como no la tenemos, la energía que está entrando, que está evocando en nosotros, el recuerdo del pasado. Esta crisis de valores, mal llamada económica, que es de esquizofrénicos abiertamente, lo que estamos viendo por televisión cada día, digo que demuestra que hasta ahora no hemos aprendido a compartir. Que hay una parte de la humanidad a la cual le hemos dado nuestro consentimiento a través del consumo de nuestro voto personal y nos está manipulando. Y luego encima nos quejamos, cometemos el gravísimo error de quejarnos. No, aportemos soluciones. Si antes no cumplimos con las tablas de la ley, es decir, si no trabajamos correctamente la energía de interacción con la materia y lo que ello significa, la adaptabilidad, el séptimo rayo no se podrá manifestar. Y preparémonos, porque el séptimo rayo no son flores y violas como por ahí se dice. La gente habla de una supuesta armonía que el área de Acuario nos va a traer. La área de Acuario son unos 2.160 años aproximadamente, como todas las eras. Pero para conseguir eso tenemos que pasar el primer decanato son 750 años y prácticamente no lo vamos a vivenciar así, aunque encarnemos nosotros. Cuando nos estemos acercando a Capricornio veremos la consumación de la era de Acuario, porque hay muchísimo trabajo todavía por realizar, muchísimo. Eso no lo queremos ni reconocer. Y aquí tenemos los planetas no sagrados. Marte manifiesta el sexto rayo. Lo que no puede hacer Neptuno, ¿qué lo hace? El filtro de Marte. ¿Qué le pasaba en la antigua Roma cuando aparecía Marte? Que los romanos y los griegos pues iban a la guerra. Además era un augurio para ellos, un buen augurio para los astrólogos de la época, decir que las energías eran favorables para un conflicto. Claro, la energía que uno puede responder. Plutón la Tierra manifiesta un tercer rayo, aunque la Tierra a veces hace de puente entre varias energías. Y Plutón en la antigüedad no era conocido como planeta, cuidado, se conoce con el nombre del mundo del Hades, el mundo del bajo astral, el mundo de la parte oscura, por decirlo de alguna manera. Cuando Herschel me parece que fue el astrónomo que lo descubrió en los años 20, al poco tiempo se empezaron a detectar las semillas de eso que hemos conocido en el siglo XX como una de las mayores aberraciones de la Atlántida, que es el planeta Tierra, el nazismo. Empezó a partir de ahí a manifestarse. La Luna, aquí dice que manifiesta el cuarto rayo de Mercurio. Pero claro, la Luna no es mi planeta, no es un cadáver. La Luna no tiene vida. Entonces, ¿qué energía de armonía puede manifestar la Luna si es un cadáver? Por eso os decía antes la dificultad que tenemos en la Tierra de poder trabajar con la energía de cuarto rayo de armonía a través del conflicto. De hecho, por razones kármicas de nuestro padre, del logos planetario,
por razones kármicas, entre comillas, del logo solar, nosotros estamos vivenciando una energía sagrada a través prácticamente de un espectro. La luna es un espectro en estos momentos. Así que hay mucha gente que la ve maravillosa, la ve fantástica y qué preciosa es, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es así. Y aquí en esta lista figura el Sol como planeta no sagrado. El Sol no es un planeta, lo sabemos bien, ¿verdad? Sin embargo, canaliza esa energía porque la está evocando. Y no figura como sagrado porque él, la entidad psicológica denominada logo solar o nuestro verdadero Dios Padre, no puede manifestar todavía esa energía del segundo rayo porque la está trabajando ahora. Lo que está manifestando es la energía de tercero, que fue lo que aprendió en el primer sistema solar, en su anterior encarnación. En este momento le toca trabajar esa energía, pero no ha llegado al punto de poderla expresar. Por eso figura en la lista de los sagrados. Complicado, pero bueno. O alguna... Consideras que Dios también necesita luz, ¿no? Es que nosotros estamos con él en el mismo barco, y nunca mejor dicho. Él puede estar en el puente de mando, no lo discuto, pero entre el puente de mando, el puesto de mando, o puente de mando, y lo que es cualquiera de las estas, ¿cómo se llaman? De las plantas, tiene otro nombre en marinería, de las cubiertas, hay infinidad de lugares donde tenemos que estar. Y a nosotros nos corresponde estar en alguna parte. Unos en la sala de máquinas, otros en el puente de mando, otros haciendo otro trabajo, pero hemos de estar todos a una. Ese es el ideal acuariano, pero desgraciadamente todavía no ha llegado, no hay suficiente masa crítica para poderlo manifestar. Aquí lo utilizamos un poco más. Shambhala, el rayo de poder o propósito, primer aspecto, la energía de la voluntad. La jerarquía, amor, sabiduría, y la humanidad, el segundo aspecto, la energía del amor. El tercer centro, la humanidad, rayo de inteligencia activa. Tercer aspecto, la energía de la mente o pensamiento. Si esto lo aplicáramos a la personalidad, lo entendemos también, ¿no? La mónada, el alma, la personalidad. Sería la misma analogía a nivel microcósmico. Y aquí sería ya la introducción a lo que pretendía hablar hoy, que es el tema del segundo rayo y del sexto rayo. Allá a la izquierda os he escrito que el segundo rayo, bueno, se divide, son duales. Devoción, de hecho todos los rayos lo son duales, todos. Por un lado está el amor y está la sabiduría en el segundo. Y por otro lado en el sexto está la devoción y el idealismo. A ver, el tema de la discusión entre qué es amor y qué es sabiduría, más o menos, ¿hacia dónde creéis que nos puede llevar? ¿A incrementar nuestro conocimiento concreto sobre lo que es el amor, sin llegar a evidenciarlo? Porque ese es el gran problema que hemos tenido durante 2000 años a través de la mal llamada teología cristiana, dogma de fe irrenunciable y sancionable por los papas de Roma, que decía, el amor es esto. Sin embargo, se manifestaba a través de un vehículo que para nada tenía esa vibración. Por una organización que está muy lejos, y si aquí hay gente creyente cristiana, le pido disculpas de antemano, porque no representan y no manifiestan en ninguna manera la energía de amor. No digo ya sabiduría es otra cosa. Pero el amor no lo manifiesta. Claro, no podemos hablar del amor si antes uno no lo ha vivenciado internamente. Entonces sería mucho más práctico que mientras no entendamos lo que es el amor, por eso os decía antes que el logo solar lo ponen como planeta no sagrado, el tibetano lo pone así, porque todavía no lo ha manifestado. Hablemos entonces de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Todos lo entendemos. La culminación de la energía tercer rayo. Es la actividad inteligente con la materia. Es coger información, elaborar esa información, convertirla después en un conocimiento. Y aquí hay que decir una cosa que la maticé la otra vez y me gusta bastante andar en ello. Los seres humanos difícilmente tenemos conocimiento. Tenemos mucha información, muchísima. Y la información, afortunadamente, en estos momentos tenemos un método actualiano, internet, de tercer rayo, que nos lleva la información a donde queramos y en el momento que queramos. Eso es una maravilla. Pero ahora mismo, si no somos capaces de coger esa información y elaborarla, no conseguiremos tener un mínimo de conocimiento. No por habernos leído la doctrina secreta varias veces, la vamos a entender a lo mejor. O vamos a ser capaces de sintetizar algo. Si lo hacemos por nosotros mismos, eso se convertirá en conocimiento. Si ese conocimiento profundizamos en él, obtendremos sabiduría. Y aquí sí que es una cosa muy importante. ¿Qué avatar en la Tierra manifestó
el gran exponente de la sabiduría? Todos lo conocemos, ¿no? Buda. Buda manifestó esa virtud. Curiosamente, cuando uno investiga un poquito, se da cuenta por qué el segundo rayo es doble. Amor, sabiduría, son las dos caras de la misma moneda, no pueden ir desligadas. ¿Cómo se llega al amor? A través de la sabiduría. Hay el camino místico, el acercamiento al vehículo, al chakra cardíaco, el atajo desde los pétalos del plexo solar, pero es preferible hacerlo desde el chakra laríngeo, el centro alma también, esa parrada, porque vamos a tener un conocimiento mucho más exhaustivo de lo que es el amor, y lo vamos a vivenciar de una manera mucho más racional. Porque digo racional porque nos conviene a los estudiantes de esoterismo que tengamos los pies en tierra, en el sentido, así como dije antes, que los hermanos del quinto rayo son muy escrupulosos y muy meticulosos, incluso los del tercero, cuando hacen estudios matemáticos, económicos, les gusta ir al detalle. Los que estamos en el campo de la conciencia, o campo de sexto rayo, o de segundo rayo, el amor sabiduría, somos bastante dados a la generalidad, a la vaguedad y a la falta de concisión en los datos y sobre todo en la anotación de las experiencias personales. No estoy diciendo con ello que todo el mundo lleve un diario espiritual, cuidado, pero sí digo que tengamos constancia de cuando hablamos de cambios de conciencia, cambios que deben de estar sustentados en una experiencia y en una anotación de esa experiencia. No vale decir, porque nos podemos engañar bastante, porque el vehículo emocional todavía es muy poderoso, de que el año pasado teníamos una conciencia X y hoy es X elevado a 10. Eso es un error que todos hemos cometido, y es porque no hemos tenido los pies en tierra. Pensamos que porque en un momento determinado nos encontramos muy bien, por ejemplo, ya hemos tenido un poco menos que una iniciación. Conozco mucha gente que va así. Y hay que decir una cosa, tengamos los pies en tierra, porque ese supuesto cambio de conciencia que hemos tenido ya se encargará la propia evolución de darnos una crisis pequeña para que se vaya al suelo. Entonces no hemos tenido nada. Y es porque no hemos querido racionalizar el proceso. Decimos que eso no hay que hacerlo, porque pues solamente con sentir tenemos bastante. Hay que decir que eso no es así. Entonces, hacemos una cosa. Entendemos que primeramente deberíamos trabajar la sabiduría. Y aquí sí que hay que decir una cosa de la sabiduría. Cuando uno tiene sabiduría, automáticamente tiene amor. No al revés, ¿eh? No al revés. Os vais a encontrar gente muy amorosa que difícilmente entenderá una charla de este tipo. Mejor, pero tiene una disposición natural a hacer el bien y a no quedarse nada cambio, a no pedir nada para la personalidad, para yo separarlo, como se está diciendo. Sin embargo, la persona que se denomine sabia o que quiera ser sabia, automáticamente debe manifestar amor. Y si no, nos está engañando. Porque lo que no tiene lógica es que si uno sabe mucho de la astrología, mucho de los rayos, mucho de la meditación esotérica, lo que no puede hacer es erigir una barrera entre yo y los demás. Porque esto va en contra de la propia evolución. Uno, a medida que se mete en la selva de la sabiduría, del conocimiento, de la información, del conocimiento, y llega al descampado de la sabiduría, automáticamente tiene que compartir. Y compartir la sabiduría es el amor en manifestación también. Esto es lo que hizo el Nazareno, pero como es un mensaje tan acuariano, tan de futuro, no se le entendió. ¿Qué nos ha quedado a nosotros? Pues la imagen de que porque amar al mundo lo crucificaron. Bueno, eso es lo que ha quedado. No, otra cosa no podemos sustanciar. Así, ese es el problema que tenemos en estos momentos. El segundo propósito de la deidad, según Alice Bailey, el verbo emana desde el corazón de Dios. Tiene una pregunta. Dime. Referente al segundo rayo. Sí. De sabiduría. De todos los rayos nos has dado una pauta de lo que más expresaba, ¿no? Entonces, entiendo yo, o me sabe entender que intenta expresar este segundo rayo de alguna manera es un educador. Después lo veremos cuando aparezca el Cristo cósmico. Después lo veremos. Porque es que no se entiende el segundo rayo sin el mensajero de Vishnu que va vamos, a la par. ¿Cómo conocemos el segundo rayo? A través de sus avatares. El alma aquí sería una manifestación del segundo rayo. Ese verbo es el amor mismo, el divino deseo colorea toda esa vida menor, el principio era el verbo, esto más o menos, su símbolo es el trueno, esto recuerda un poco al Génesis, me parece. Algunos de los nombres aplicados a este señor de rayo que imparten su propósito.
el que despliega la gloria, el Señor del amor eterno. Son los nombres con que son conocidos la entidad psicológica que emana la nota vibratoria del segundo rayo, amor, sabiduría. El imán cósmico. ¿Cómo se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza el amor? Por cohesionar. De hecho, nosotros, todo lo que está manifestado en el sistema solar y en el resto de galaxias, responde a la segunda ley del universo, la ley de atracción, que es la ley del amor. El imán cósmico. El dador de sabiduría. La radiación de la forma irradia, es el amor. El maestro constructor, el otorgador de nombres, el gran geómetra. Esto me parece que todos lo conocemos, la masonería, el gran arquitecto del universo. El que oculta la vida. ¿Qué podría indicarnos con esto del que oculta la vida? La vida entendida como, seguramente, primer aspecto. El misterio cósmico, otro nombre clásico. El portador de luz. El Hijo de Dios encarnado. El segundo aspecto es el Hijo del segundo. El Cristo cósmico. Precisamente todo el misterio de manifestación. Nosotros formamos parte de este misterio. ¿Alguna pregunta sobre los nombres? Son nombres clásicos, para ir reflexionando sobre ellos, basados en la mitología, etcétera, etcétera. Este del otorgador de nombres. ¿Qué puede decir esto, el otorgador de nombres? El que sabe. El que sabe, la sabiduría. El que sabe descubrir. El que tiene la capacidad de análisis para poder manifestarlo. Por eso es un rayo sintético, no puede ir desligado del tercero, que es actividad inteligente. Sexto rayo. Y de sonido. Es que el verbo es una vibración de los seres. Sexto rayo, devoción y idealismo. La cruzada ha comenzado, los guerreros marchan. El trabajo sigue adelante, los trabajadores cubren sus ojos por compasión y por temor. Tiene mucho que ver con la energía de lo que entendemos por sexto rayo esto, ¿eh? La cruz se erige en lo alto, la forma es colocada allí, y en esa cruz tiene que entregar su vida. Cada uno construye una cruz que forma la cruz y asciende a la cruz. El camino devocional. Esto sería el camino devocional por excelencia. La devoción a ese ideal superior está manifestado en esto de las cruces. A través de la guerra, del trabajo, del dolor y la fatiga, se realiza el propósito. Así lo expresó el símbolo. Los que conocéis un poco la astrología, esto es el mito de Escorpio, ni más ni menos. La lucha continua del discípulo por alcanzar el contacto. Algunos de los nombres dados a este benéfico, pero algo violento y enérgico señor de rayo. Digo violento porque el sexto rayo, ¿conocéis alguna persona mística en vuestro entorno, tipo ascética? Lo digo porque, una de dos, o es una persona maravillosa, compasiva con los demás, o es una persona bastante misántropa, ermitaña, que no quiere tener contacto con los demás porque tiene miedo a contaminarse de los demás. Y cree que con ello, apartándose del resto, obtiene un mejor contacto con la divinidad, con el alma o con lo que sea, porque suele ser bastante vago el mensaje que recibe, y sobre todo el que expresa. Digo porque a veces esa actitud es la que expresa la energía del sexto rayo. Trabaja de manera aislada. Cuando es un representante genuino, trabaja de manera bastante aislada. Los que trabajan a nivel grupal no tienen esa evolución. No es aceptable en estos tiempos retirarse en una cueva de forma sistemática. Que tengas un periodo en tu vida o al año, unos meses o unos días de retiro espiritual, fantástico. Pero mantenerlo así como norma, no. El que niega el deseo. Curiosamente, el sexto rayo es el rayo del deseo. Lo ves mal, ¿Lo ves mal? Salud. Pero es normal, es normal. El que niega el deseo. ¿Por qué dice el que niega el deseo? Sin embargo, la parte inferior es el deseo. Y el asceta niega el deseo de la forma, se quiere separar de la forma para mantenerse unido a la divinidad. ¿Qué hacía la famosa Teresa de Ávila, o Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, o Francisco de Asís, exponentes del sexto rayo, algunos de ellos, esa mística medieval tan maravillosa?
Es cristiano. Claro, es energía cristiana. Es lo que había tocado trabajar, no había otra cosa. Por eso ahora que entramos en Acuario ya no toca trabajar esto. Hay que cambiar. El que ve lo correcto. ¿Por qué? Porque básicamente es un rayo de una aspiración increíble, de un idealismo exacerbado. Idealismo que le aporta el planeta Neptuno. Las ganas de matarse las da Marte. Las ganas de acabar con el enemigo, y además cuando se trata de seres humanos normales y corrientes, fijaos en un detallito para detectar un sexto rayo a nivel de personalidades. Un detallito muy claro. A la gente que está en su onda le va a ayudar todo lo que necesite y más. Pero cuando esa gente se vaya de su círculo, se olvida de ellos. Lo dejo en el aire. Si alguien conoce un exponente de sexto rayo, ya ha tenido esa experiencia, que sepa que no es que esta persona sea así o asado, es que la energía es la del sexto rayo. Por eso, si no va coloreada con la energía del amor de segundo, es destructivo, como todas. Es destructivo. El visionario de la realidad intuye, percibe una realidad futura que en este plano todavía no existe. El divino ladrón, el que intenta robar, hacer como el famoso Prometeo, el fuego a los dioses. Quiere traer aquí ese supuesto estado de equilibrio que solamente está en su conciencia y nada más. El devoto de la vida, de Dios. La vida aquí de Dios, como está con mayúsculas, debemos entenderla como el primer aspecto, o deberíamos. El aborrecedor de la forma. ¿Qué les pasaba a los místicos españoles medievales, o a muchos místicos europeos, o a los hindúes? Pasaban hambres. ¿Qué pasaba? ¿Qué explica el libro de Siddhartha de Hermann Hesse sobre la vida de Gautama Buda? Que renunció a todo. Se puso malísimo hasta que dio la luz, poco menos. El Nazareno hizo 3/4 de lo mismo. Juan de Yepes hizo lo mismo, Teresa de Ávila lo mismo, Francisco de Asís lo mismo, y todos los que han habido en el mundo negaban la forma, hasta que entendieron que si no había forma, no había conciencia manifestándose. Y eso a todos nos ha pasado en un momento determinado. Hemos hecho ayunos, dietas, somos vegetarianos, y a veces somos vegetarianos, estábamos tocando antes la conversación, porque creemos que siendo vegetarianos, por ejemplo, aborreceremos la forma. Es mentira, la transmutaremos. Hasta que no entendemos el cambio al chip de que no es aborrecer la forma, es transmutarla, el trabajo no lo haremos debidamente. Te lo dejo en el aire, es una conclusión personal. El guerrero en marcha. ¿Por qué se caracteriza a los devotos del sexto rayo? Por dar caña, por dar muchísima caña. Es decir, en todos los frentes. Si es en el campo religioso, hay de ti como pienses de manera diferente, porque ya sabes lo que es. Exacto. Es decir, son bastante estrechos de miras. ¿Pero por qué? Porque falta amor. Como no tienen amor, solamente tienen la energía devocional, evidentemente, dice, el portador de la espada del Logos. Cuidado. Es un aspecto de primer rayo, y es muy interesante esto, porque el sexto rayo se confunde en demasiadas ocasiones con el primer rayo. Sin embargo, el primer rayo tiene una cualidad que el sexto no tiene. El primero, son los dos muy perseverantes, pero el primero, generalmente en una personalidad, cuando toma una decisión, se desliga por completo de ella. Ya no vuelve a pensar. Es la clásica actitud del ejecutivo que a lo mejor con una firma manda 5.000 personas al paro o a la miseria. O de un político. El sexto rayo tiene cierta ligación emocional. No es tan clara. Aunque puede ser duro y tener una voluntad de acero, llega un momento que sí que tiene cierta compasión. El de primero no la tiene. Si no tiene amor, es cruel, es dificilísimo. Se dice que ha habido 2 almas en la tierra que respondían al patrón del primer rayo, y todavía nos acordamos de ellas, Napoleón y Julio César. Son destructivos por naturaleza. Pero claro, ¿por qué? Pues porque nada de lo que hay satisface el propósito de su conciencia. Y tienen que cambiarlo todo, aunque lo hagan, y los dos cometieron el mismo error, envanecerse con el poder temporal. Eso le pasa a todos los discípulos de la tierra, todos. El sostenedor de la verdad, el que cree que ha alcanzado a través de ese apego al ideal la verdad, y los demás no tienen derecho a conocerla, solamente él. Y aquel que intente, porque en este aspecto es un rayo bastante cañero, aquel que intente hacer una presentación de la verdad diferente a la que él sostiene, automáticamente lo calificará de equivocado, de erróneo. A que lo vemos esto en todas partes. Está el alimento de las sectas a nivel mundial.
sectas, partidos políticos, grupos de opinión, etcétera. Responde a ese patrón de energía. Es decir, aquellas personas que no ven más allá de su propia cara, por decirlo de otra manera. El crucificado y el crucificador y el crucificado quiere vivir en los dos estados de conciencia. Busco y me sacrifico, pero me sacrifico de manera interesada. No olvidemos una cosa. Aquí en esta energía muchísimas veces está la persona que no es del todo sincera. No es criticable. Hay que tener en cuenta que si manifestamos un sexto rayo en esta encarnación es porque en vidas pasadas hemos trabajado esa energía. Si queremos cambiar, empecemos a trabajar en esta encarnación para la siguiente, pero no de forma automática. Y recordad una cosa, encarnamos en el signo por el cual salimos en la anterior encarnación. Si alguien tiene el sol en Piscis, que sepa que la anterior encarnación salió por la puerta de Piscis y tiene que retomar la experiencia. Tiene que retomarla y no puede saltarse ningún grado. Tiene que tomar la experiencia por ahí, intentar. El picapedrero, el luchador. A los discípulos se les conoce con el nombre de guerreros de la luz o también picapedreros. Cuando a veces se dice en el planeta Tierra hay mucha piedra que picar, se está diciendo que hay muchísimos prejuicios que romper y mucha cosa por transmutar. ¿Qué hace un picapedrero? A ver, ¿qué hace una persona que coge una piedra? ¿Alguien ha visto alguna escultura clásica como la Venus de Milo o el David de Miguel Ángel, o etcétera, etcétera? Pues pensemos por un momento lo que era aquello antes de que las manos del artista pasaron por allí. Un trozo de piedra, un mármol, ¿no? Aunque fue una piedra así muy preciosa. ¿Y qué fue lo que cambió? La devoción a ese ideal. Esa lucha hizo que aquella piedra amorfa obtuviera una belleza, que ya la tenía. ¿Qué se dice que tiene que hacer el alma para manifestarse poco a poco aquí? Pues ir puliendo. Nosotros nos tenemos que pulir diariamente. Si no, realmente no seremos nunca ese ideal que tanto aspiramos a manifestar. El flamígero imperecedero es la espada de la lucha. El que nada puede desviarlo, eso es verdad. Si hay un hermano en el sendero que lo tiene claro y que se estrellará 40 veces contra la piedra y venga y venga y venga, es el hermano de sexto rayo. Le importa muy poco la opinión de los demás, las críticas, pero él R que R. Pero hay que decir una cosa a favor suyo. A lo mejor yo puedo parecer que estoy cargando demasiado las tintas en contra, pero no. Hay que decir una cosa muy importante, y es que es preferible darse cuenta uno cuando hace la recapitulación entre dos vidas, post-mortem, de que se ha equivocado, a no hacer nada y esperar a estar iluminado. Porque estas experiencias de una vida de fracaso, que entre comillas, que no existe tal fracaso, sino lucha continua, templan al alma y le dan para la siguiente encarnación fortaleza suficiente y un mejor estado de conciencia. Mientras que quien no toma decisiones y no se moja, siempre estará nadando en la misma tierra. Y este hermano, aunque aparente ser bastante conflictivo, en realidad está buscando la luz a su manera. Y hay que quitarse el sombrero por la tenacidad que manifiesta. El regidor implacable, el general en el perfecto camino, siempre está dispuesto a conducir a los demás a la lucha. El que guía a los 12. Lo dejamos en el aire. Vicios, esto es más interesante. Vicios del segundo rayo de amor y sabiduría. Bueno, los vicios que son, todos los rayos, como todos los signos zodiacales, tienen una octava superior y otra inferior. La inferior ya la conocemos, ¿no? La personalidad. Ya sabemos lo que la personalidad es capaz de hacer y de enseñarnos. Dice, el poder de construir para fines egoístas. ¿Quién no tiene esto? Todos. Todos, todos. La capacidad de sentir el todo con mayúsculas y permanecer apartado. Otro error, lo que os comentaba antes de la sabiduría. Si hemos percibido la grandeza de Dios, no nos la podemos guardar en nuestro cuarto de estar. Debemos de poner al alcance de los demás, aunque nos tachen de locos. El cultivo de un espíritu separatista. Cuidado con esto, porque también el sexto rayo lo tiene. Aunque no lo digan de esa manera, también lo tiene. Y el primer rayo ya ni hablemos cuando empieza. La luz oculta. ¿Qué podrá significar esto de la luz oculta? Esa capacidad que tenemos de descubrir algo y me la guardo para mí. Tampoco vamos a poner una pancarta en la esquina y decir que hemos descubierto la existencia de la reencarnación. Tenemos que tener en cuenta que si no somos capaces, aquí no se trata de manifestar lo que hemos descubierto, se trata de evocarlo en nuestra personalidad. Si ese conocimiento interno no nos aporta una estabilidad y una armonía, ¿para qué queremos el conocimiento y la sabiduría? Nos estamos engañando.
La realización del deseo egoísta. ¿Quién no tiene esto? Con la historia del amor al prójimo, ¿quién no se ha aprovechado del prójimo vendiendo las almendras confitadas, las rapiñadas del amor? El anhelo por el bienestar material. Esto es la piedra de toque, el talón de Aquiles. Para el segundo rayo, así como el sexto rayo le daba igual si se cortaba una mano o creía que iba a servir mejor a Dios, este no. Este le gusta vivir bien. Es una energía diferente. Cuidado porque es una progresión natural. El sexto, el cuarto, el segundo. A este le gusta vivir un poco mejor, porque entiende la forma. Y como es el segundo rayo de aspecto, entiende que todo lo que está por debajo del tercero tiene una cualidad vibratoria inferior. Aunque es mentira, pero es la percepción que él tiene. Y como la tiene, le gusta la forma, el bienestar material. Y hay que decir una cosa con respecto al bienestar material. Jamás el bienestar material fue la puerta de la iniciación. Jamás. Ahora bien, que nadie se engañe, no por vivir en una barraca o estar descalzo o no comer, uno va a ser un iniciado mañana, es falso. Es mantener el equilibrio entre una cosa y la otra, entre lo que es la vida con mayúsculas y el mundo de la vida. Dice, el egoísmo y la subordinación de todos los poderes del alma a ese fin, que conducen a las cualidades. La construcción inteligente de acuerdo al plan. La inclusividad. ¿Por qué se caracteriza una persona amorosa? Porque no es separatista. Y cuando digo separatista es la que no levanta barreras entre tú y yo. El que no va diciendo por ahí que yo soy mejor que tú, o tú eres mejor que yo, y tú eres esto y lo otro. Si esto tiene mucho que ver con el no criticar, con el no, todo lo que sabemos, ¿no? El anhelo por obtener la sabiduría y la verdad, pero con una condición, cuando es una virtud, para ponerla a disposición de los demás. ¿Cómo? Manifestándolo a uno mismo. El exponente de segundo rayo puede ser muy callado, muy callado, muy callado. Pero en su presencia, en su silencio, estará esa paz, esa armonía que ha alcanzado y que la está compartiendo con los demás. No puede ser de ninguna manera que nos digamos a nosotros mismos que hemos alcanzado la luz, o la sabiduría, o el equilibrio, y nos comportemos como personas mezquinas, iracundas, desasosegadas, etcétera, etcétera. El hábito decían que no hacía el monje, pero ayuda a identificarlo. Cuidado con esto, ayuda mucho a identificarlo. La sensibilidad al todo. Esta conciencia acuariana, que está ahora ya manifestándose en algunos grupos, en algunas personas, nos debe de afectar bastante. Por eso, esta crisis de valores ha sido, en parte, originada porque una parte de la humanidad no quiere ser sensible al todo. Y cuando digo al todo, me refiero a todo lo que hay en el planeta Tierra. No podemos alcanzar en Europa, en nuestro país, el pleno empleo cuando la gente se está muriendo de hambre en otros países. Eso que lo tengamos en cuenta. Ya no. Hace 50 años medio colaba, ahora ya no puede colar. Eso es muy difícil la solución a esta crisis, muy difícil, muy complicada. La revelación de la luz, la verdadera iluminación, el empleo correcto del lenguaje por la sabiduría adquirida. Aquí podríamos hablar aquello de no hablar, de no criticar, no hablar de la gente, etc. ¿Os acordáis de esta historia, no? ¿Pero con qué finalidad? Pues con una muy sencilla. Si nosotros hemos adquirido un poco de luz, un poco de sabiduría, hemos adquirido un compromiso y una responsabilidad increíble. Una palabra nuestra mal dicha hace mucho más daño, es más destructiva que la palabra de una persona que no tiene luz, que no está evolucionada. Se dice que un discípulo, un iniciado o un maestro jamás critican, jamás analizan. Cuando digo criticar, me refiero más no a emplear una palabra incorrecta como hacer esa disección natural que todos tenemos la manía de hacer, de pasar el escáner. Esta persona es así, responde a este patrón, tiene esto, a que todos lo hacemos. Hacemos la fichita y la colocamos en el disco duro, en el programa de base de datos de la gente. Eso no debemos de hacer. No deberíamos de hacer. Sí, dices bien. Esto de la renunciación a la gran energía, como sugiere Merced, es una de las piedras angulares también de la energía del segundo rayo. Si hemos hablado antes la sensibilidad al todo, es decir, considerarme uno con todos los demás, como dice el mantra en el que utilizáis aquí en Arjuna, realmente lo que no podemos hacer es luego levantar una barrera, yo soy esto, yo soy aquello. Es complicado manifestar esta capacidad de no levantar barreras,
Es muy complicado, somos humanos, cuidado. Pues yo no me siento al lado de una persona que te da mala energía. A pesar de los que tenemos un poco de sensibilidad, nos damos cuenta que según donde nos colocamos, pues lo pasamos mal. El metro, ciertos lugares, hay lo que hay. Pues yo soy de los que piensan que nos tenemos que meter en todos los fregados, no rehuir de ellos, tampoco ir a buscarlos para experimentar de forma vana, pero que si nos toca ir mañana a un entierro, pues vamos a un entierro y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en el entierro, ya lo sabemos, o visitar un hospital o visitar un psiquiátrico, eso no es lo que hay allí. Pero si nos mantenemos puros como queremos, estamos practicando el sexto rayo, lo peor del sexto rayo, no del segundo, no lo mejor del segundo. Es que yo soy muy amoroso, pero huyes el compromiso. ¿Dónde está el amor? Eso es una peor forma. Pero una cosa, cuesta muchísimo a nivel interno diseccionar esto, ir separando lo que es una cosa de la otra, pero muchísimo. Vicios del sexto rayo de devoción y idealismo. Violencia, fanatismo, adhesión, la adhesión voluntaria o volitiva a un ideal. ¿Y por qué violencia y fanatismo? Porque este rayo se caracteriza en muchas personalidades por falta de una mente manifiesta. ¿No habéis conocido mucha gente fanática que mentalmente es una nulidad? Seguro que sí, que son incapaces de pensar y que os dirán que eso ya no se lleva, que consentirlo, sexto rayo. Ojo, vuelvo a repetir, no es criticable, es asumir que existe esa energía. Y esa energía se comporta así. Por eso, en estado puro, podríamos decir que en este aspecto es muy negativo. Si le falta el amor, le falta un mínimo de raciocinio, tenemos un ayatolá, un extremista de estos que es capaz de hacer en nombre de su luz. Y ojo, hay que decir una cosa, no lo hacen con la intención de hacer daño, no, de ninguna manera. Son esclavos de esta creencia, de esta energía, son esclavos de esta creencia. El plexo está tan abierto, está tan enfocado como los místicos del medievo aquí en España, tan enfocados a ese ideal de Dios, que hacen lo que sean por conseguirlo. El karma ya se encargará de cada uno, obviamente, pero es así. La militancia y la tendencia a producir dificultades en las personas y los grupos. Bueno, esto, todos los que estamos en grupos, en organizaciones, en asociaciones, sabemos que existe este pequeño problema. Parece que porque formemos parte de un grupo ya estamos formando un poco menos que la Capilla Sixtina de la sabiduría mundial. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Es un instrumento para manifestar la verdad. Y si no sirve, hay que eliminarlo. El poder de ver solo el punto de vista propio. Esto, ¿quién no ha tenido este problema en su vida? ¿Quién no lo tiene todavía? ¿Quién no tiene el problema de ver solamente como bueno lo suyo? Es decir, la paja en el ojo ajeno y nunca ver la vida en el propio. ¿Quién no ha tenido este problema? Energía de sexto rayo. Por eso hay dos métodos, o disciernes más o amas más y te callas, hasta que la luz te ilumine. Pero mientras tanto trabajas. La suspicacia respecto a los móviles del semejante, muy típico también. ¿Qué manifiestan también, las personalidades de sexto rayo? Un exceso de sensibilidad, ¿verdad? De suspicacia. Que a veces se convierte poco menos que en un brote esquizofrénico. De pensar que los demás están hablando mal de mí, o si no me han invitado a esta reunión de meditación es porque ya me están apartando del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Si han cogido ese libro y no han cogido otro que me gustaba a mí es porque me quieren apartar. ¿Aquí esto lo hemos vivido? Me imagino que sí, porque lo estoy captando aquí. Lo hemos vivido más de una vez. Este es sexto rayo. La reacción rápida al espejismo y a la ilusión. Es decir, caemos cuando aparece un supuesto gurú. ¿Cuánta gente no ha ido a ver a Maitreya a Londres o a ver a cierto señor que habla de él, por ejemplo, que ha estado en Barcelona varias veces, o al gurú tal o al otro gurú, etcétera, etcétera? En vez de reconocer que el gurú ese somos nosotros, que lo hemos de buscar dentro, tenemos tendencia a ir a buscar otro sitio. Eso es un espejismo. Crea seguidores, crea fanáticos, aplicado tanto a la cuestión esotérica religiosa como a la cuestión intelectual. ¿Cuánta gente hay que se junta porque siguen la película esta, la película la otra, el actor tal? Es la misma energía, ya sea aplicada a un actor, un cantante, un jugador de fútbol, un político, un señor que ha creado no se sabe qué en internet, etcétera, etcétera. Es la misma actividad, la misma energía.
La actividad vibratoria entre los dos pares de opuestos. ¿Por qué se caracteriza también la energía de sexto rayo? Por ser muy oscilante. Entre un punto y en otro. No saberse mantener quieta. ¿Qué le pasa a una persona muy emocional? Que está huyendo continuamente. Continuamente está huyendo por dentro. No es capaz de mantener un punto neutro. Eso hace que continuamente esté aquí, allá. Ojo, porque todos en el planeta Tierra tenemos sexto rayo. Todos. Y el que diga que no lo tiene, que se lo mire. Porque todos la tenemos. Y algunos más que otros, posiblemente. Pues bien, estas cualidades negativas, en cierta medida, conducen a estas virtudes de sexto rayo. No es lo mismo un idealismo fanático y excluyente, los que no me siguen a mí, poco menos que se van a condenar, que aquel que entiende que yo puedo tener un idealismo, pero entiendo que los demás tienen el suyo. Yo no puedo aprobar los métodos del otro porque van en contra de la voluntad personal de cada una, que es sagrada incluso para equivocarse. Sin embargo, yo practico mi idealismo, lo llevo a cabo, soy incluyente. Ese sí que es el verdadero idealismo y la verdadera devoción. La constante percepción por medio de la expansión de la conciencia. Chapó con esto. Si la conciencia que se va manifestando no es capaz de percibir esa diferencia en los demás y darse cuenta que es una mera apariencia, un mero espejismo más, no se está manifestando tampoco. La reacción y la simpatía con el punto de vista de los demás. Ojalá llegáramos a ese punto de encuentro. Ojalá llegáramos al punto de encuentro de la reacción y la simpatía con el punto de vista de los demás. ¿Qué nos sucede incluso en los partidos políticos? Se ve de forma muy clara. No hay nunca acuerdo. Cuando hay un debate, ahí no hay debate ni nada. Cada uno pone lo suyo y poner la cadena que os dé la gana, lo digo directamente, o leer el diario que queráis. No hay puntos de convergencia. Cada uno pone su punto de vista y tú tienes que hacer el trabajo que deberían hacer ellos, para dar ejemplo al pueblo, porque no digo una cosa. Los dirigentes políticos, cuando hablemos del primer rayo otro día, lo tocaremos. Los dirigentes políticos en el mundo, aunque ellos no lo reconozcan, son gurús, son maestros, simbólicamente hablando. Son los que han de transmitir al pueblo los valores eternos. ¿Qué están transmitiendo? Pues lo más bajo. Algunos lo más bajo y abyecto que tiene la sociedad. Hay que decirlo claro. No todos, algunos. La disposición a ver que el trabajo de otros progresa en la dirección elegida. ¿Quién tiene este punto de vista? Me pregunto yo. ¿Quién lo tiene? Este maravilloso punto de vista de reconocer que los otros tienen la verdad y yo no. Poquísima gente en el planeta Tierra. Y en el sendero muchísima gente que no lo tiene. Considera que lo que tiene uno es lo maravilloso y su camino es el correcto, el de los demás, pues bueno, está bien pero está equivocado. A que todos tenemos esto. Se da porque todavía somos humanos. La elección del camino medio. Aquí hay que quitarse un sombrero, si lo tenemos todavía, no lo hemos quitado nada, por el gran instructor Buda. Este fue el que nos enseñó, este avatar, nos enseñó a buscar la senda de la armonía, del camino medio. El famoso octus del sendero medio, que ya son las 4 verdades, y al consumir, alcanzar la sabiduría. Si no tenemos sabiduría, no vamos a saber nunca dónde está el camino medio. Es ponderar los pros y los contras. Piscis se caracteriza, la energía de sexto rayo, mejor dicho, perdón, se caracteriza por no valorar nunca los pros y los contras. Los pros sí, los contras jamás. Es perder el tiempo. Si yo sé que es así, ¿para qué voy a molestarme en buscar la parte oscura? ¿Para qué? A que nadie lo hace. Esto. Deberíamos hacerlo, porque si no ese equilibrio no lo encontraremos nunca. Nunca. La paz y no la guerra. ¿Qué decía el vicio? La guerra. Pero la guerra no como lucha de superación y manifestación de una conciencia nueva, no. Acabar con todo lo que no responde a mi patrón. Hemos captado el ideal del primer rayo de la divinidad, de destruir la forma para construir una nueva, y lo que hemos hecho es, ni más ni menos, es construir la forma, pero para no construir nada sólido. Sin embargo, busca la paz, busca la armonía, no la lucha por sí misma. El bien del todo y no de la parte. Solamente esta sentencia ya sintetiza lo que realmente tiene de idealismo el sexto rayo. Y aquí he acabado la presentación. Antes os dije que la energía del sexto rayo era la energía de las religiones organizadas. Y me diréis, bueno, ¿y por qué? Pues que porque básicamente por todas estas cosas que acabamos de ver.
Nosotros se nos ha enseñado, a lo largo de la historia de la humanidad, se nos han dado unas pautas de cómo volver a la casa del Padre. Se nos ha dicho que con determinadas prácticas, con determinadas devociones, con mantenimiento de determinados idealismos, a través de la historia, la civilización pues ha configurado un camino determinado para volver a la casa del Padre. A eso le hemos podido llamar religiones, filosofías, escuelas iniciáticas, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en que ese camino prácticamente nos ha llevado a un callejón sin salida, que es en el que estamos en este siglo ya, en los albores de la era de Acuario. Prácticamente se puede decir que ya estamos en Acuario. Entonces sucede que esa energía ya no nos da lo suficiente. Entonces, esto que hemos visto como grandes virtudes al final, después de los muchos defectos de Piscis, es lo que deberíamos utilizar, esas cualidades, basadas todas ellas, sintetizadas en el aspecto del sendero medio, es decir, de la comprensión, de que a través de la búsqueda, del análisis, encontraremos ineludiblemente ese punto neutro que nos permitirá ver dentro de nosotros dónde está esa otra energía que necesitamos para hacer que el camino de acercamiento a la verdad sea todavía mucho más incluyente. Porque hasta ahora nos hemos perdido en la forma, nos hemos ramificado, porque las religiones, todas ellas, están basadas en ideologías, en la interpretación que un determinado maestro, gurú, avatar, captó de una idea arquetípica que figura en los planos internos. Como el ser humano no puede acceder a ese nivel de conciencia, necesita de todo ese entramado, de lo que se denomina en el signo de Aries las famosas yeguas devoradoras de hombres, las ideas, las ideologías. Necesita de todo eso, que es ni más ni menos que un revuelto entre camas y manas, para poder establecer unas pautas de acercamiento a la verdad, a la religión. Y en eso estamos desde hace, no de la era de Piscis, estamos prácticamente desde Lemuria. Desde que la primera jerarquía que vivió en la Tierra con los seres humanos de entonces la abandonó, aquella jerarquía se fue retirando porque ya en aquel momento había seres humanos suficientemente elevados para poder expresar ese camino de acercamiento a la divinidad. En ese momento empezaron a surgir todo este conglomerado de ideas, de ideologías, de diferentes formas de interpretar el camino de acercamiento. Hasta este momento todavía no hemos encontrado un camino sintético. Hay que decir una cosa: por mucho que nos esforcemos y digamos que el camino del amor es el verdadero camino de la religión con mayúsculas, hay que entender lo siguiente: nosotros somos, cada uno de los que estamos aquí y del resto del planeta, hijos de nuestro padre y de nuestra madre. Con esto quiero decir lo siguiente: manifestamos las energías que kármicamente nos corresponden. Y claro, si tenemos la energía de sexto rayo en nuestra personalidad y tenemos, por ejemplo, la mente poco trabajada, no nos interesa para nada el mundo de la meditación y de la reflexión y del análisis, ¿cómo pretendemos alcanzar el punto este punto medio de acercamiento a través del segundo rayo a la casa del Padre? ¿Cómo lo pretendemos hacer? Por arte de magia, ¿no? Piscis, por alguna razón, esta energía nos ha mantenido fuera del compromiso. Decíamos que amábamos a la humanidad, pero sabíamos que era mentira. Pero aún así, en estos momentos, hay que reconocer que la única energía viable para millones de seres humanos, para gran parte de la humanidad, es la energía pisciana. Se dice que en este planeta hay un porcentaje elevadísimo de atlantes, un porcentaje menor de lémures y un porcentaje bastante insignificante de arios. ¿Qué es lo que toca trabajar ahora? Los que fueron atlantes en la Atlántida, les toca ser ahora arios. Y los que ahora son emocionales, atlantes, eran los lemures de la Atlántida, los que hicieron ese proceso de manifestación, de individualización. ¿Qué pasa? Lo que no podemos pedir a los demás es lo que nosotros no estamos dispuestos a realizar. Si, por ejemplo, para nosotros, en estos momentos, para saber si realmente estamos en la línea aria nueva o en la línea Atlante, nos deberíamos hacer una pregunta. Si un trabajo, una actividad de cambio, de conciencia, para nosotros que no demanda ningún esfuerzo, por ejemplo, meditar de forma mística, no tiene ninguna dificultad. Practicar ciertas prácticas de los yogas conocidos no tiene ninguna dificultad. El idealismo no tiene ninguna dificultad. Pensemos que ha llegado el momento de cambiar. Lo dejo en el aire, ¿eh? No quiero que nadie lo coja como un mandato. Pero lo que en estos momentos nos es muy fácil, a la mayoría, ser místicos, por ejemplo,
Pensé que eso ya lo hemos trabajado en la Atlántida, lo trabajamos y bastante. Ahora toca ser arios. Y no quiere decir que seamos mentales concretos, porque eso no es ser espiritual ni mucho menos, sino que trabajemos el aspecto unificador de la mente, ese aspecto elevado que busca la armonía, la mente abstracta, a través del contacto interno, a través de la meditación. Y me parece que ya no me queda nada más que hablar. Me gustaría que se estableciera algún diálogo, porque aquí hay muchísima historia por medio, hay mucho que más que aclarar. A mí me gustaría más incidir sobre el segundo rayo. ¿Qué profesiones? Me gustaría... Profesor, básicamente. Profesor. Sacerdote, médico, instructor, segundo rayo para mucho, camionero también si quieres. Es el rayo de la educación, ¿no? Es el rayo de la educación básicamente. No, camionero. ¿Qué tiene que ver el camionero con...? ¿Y por qué no puede manifestar un camionero segundo rayo amor sabiduría? Lo déjalo caer en el aire así. Cualquiera personalidad puede manifestar la energía del segundo rayo. Y vais a encontrar gente en el campo de la enseñanza no esotérica normal. En el campo de la medicina yo he visto, claro, cuando era pequeño no lo sabía, lo que eran los rayos, pero con los años he comprendido que el doctor que a mí me atendió de pequeño y de joven practicaba el segundo rayo. Yo recuerdo muy bien que yo entraba allí y a mí me curaba la mirada de aquel hombre. Y la profesora que tuve y algún maestro que he tenido, ejemplos clarísimos de segundo rayo. Estar a su lado, yo me tranquilizaba con 6 años, con 7, con 12, me tranquilizaba. Eso es segundo rayo. Ese alma manifestando. Transmiten. Fijaos muchas veces cuando, bueno, los que tenéis hijos y vais a la escuela a ver los críos, a ver los profesores, fijaos cómo son. Si estas personas apacibles, tranquilas, que emanan una confianza y una seguridad, ahí tenemos un alma manifestándose. Si son todo convulsiones, no tengo tiempo de hablar, ahí tenemos otra cosa. Una cosa diferente. Una persona que es paciente, que tiene atención, que segundo rayo, porque reconoce uno con el todo, ve las diferencias, pero está por encima de ellas. Que el sexto rayo, cuando son virtudes, una profesión definitiva. no. Una forma de ser, una forma Por ejemplo, vamos a ver, un ser que quiere el bien de la sociedad y lucha porque la delincuencia en su barrio no exista. Un policía. También he conocido policías que manifiestan esa energía. Y algún, sí, dices que raro, ¿no? Porque, pues no, puede ser también una persona que actúa de forma voluntaria. Por ejemplo, las ONGs responden al patrón del segundo rayo, amor, sabiduría. Todas. Aunque ya sabemos que hay gente interesada que se mete porque tiene los espejismos del sexto rayo, pero eso lo sabemos todos ya. Pero ese afán de ayudar al prójimo y no pedir nada a cambio, el voluntario por excelencia responde a eso, porque tiene el alma en la mano, la tiene, y la tiene que no espera nada, porque a veces creemos que no hay nadie que actúe por nada. Sí que hay muchísima gente que actúa por nada, muchísima gente. Todos los conferenciantes que vienen aquí, a esta asociación, a esta rama, a esta logia, practican el segundo rayo, porque aquí no pagáis a nadie, ¿verdad? Esto funciona más de lo que nos creemos. Lo que sucede es que, claro, no sale por televisión, y lo que no sale por esa caja, pues no existe, pero sí que existe, sí. Y en el campo de la medicina hay auténticas maravillas, y se notan, ¿eh? Y se nota cuando das con una enfermera, en un hospital das con una enfermera que trata al paciente con amor, y luego te encuentras otra pues que sigue el ideal del sexto rayo, y bueno, ahí es lo que hay, me callo. Lo notas. Bueno, lo más denso, lo más negativo, y eso se nota. A ver, y puede estar en cualquier profesión puede estar. Un padre o una madre tratando a sus hijos, enderezándolos en el sentido correcto del término, dando los valores espirituales suficientes, está trabajando con la energía del sexto rayo, aunque tenga luego otro. De hecho, el sexto rayo es el comodín en esta era. Tiene que estar con todos. La voluntad por sí sola, a ver, si aplicáramos el primer rayo en una ciudad, por ejemplo, aquí sabéis que había previsto hacer la famosa vía O, esta que cruzaría todo el barrio de Gracia, desde hace más de 100 y pico de años que está previsto. Bueno, pues no se haría ya después. Una aplicación de primer rayo, de un estratega o de un político, no tendría en cuenta los miles de personas que viven en el barrio. Cortaría por la tangente, excavadoras y a la calle. Sí, es así. Y no se complican la vida.
tienen un ideal, se parecen bastante a los del sexto, ¿verdad? Tienen un ideal y lo van a conseguir, a pesar del daño que van a hacer. Y a lo mejor para la ciudad va a ser muy positivo que se abra esa vía, porque la energía va a circular de otra manera, evidentemente, pero hay que establecer un diálogo. Primer rayo no quiere dialogar nunca, jamás. Cuando la prueba la tenéis que los políticos no dialogan, los empresarios grandes tampoco, los banqueros menos. Algunos. Pueden dialogar, pero hacen lo que quieren, o lo que les dejan. Entonces sería una energía de sexto rayo mala y unos vicios que no son correctos. Después os ha ocurrido cuando tenías toda la alineación de los 7 rayos, que hay 4 rayos... Bueno, no he dicho una cosa, el segundo rayo entra a través del chakra cardíaco y el sexto a través del plexo solar. Eso no lo vendrá luego en otra charla. Si no, nos explicaría por qué hace tanto daño en la energía del sexto rayo. Porque como se vive por debajo del diafragma, evidentemente se está evocando la parte personal. No vamos a calificar ni de buena ni de mala, la parte humana humana densa. Cuando he visto los siete aspectos así alineados, vemos que hay 4 impares, que se los... El 7, el 5, el 3 y el 1. El 5 y el 7, entonces hace un cuadrado, o sea, una base, por decirlo de alguna manera. Y luego el segundo, el cuarto y el sexto... Es el cuaternario y la tríada, sí. Un triángulo, ¿no? Entonces, da a pensar a trabajarlos así en cada uno dentro de su línea. Uno forma más bases y el otro que está por encima es el que tiene que de alguna manera... Es el sustentador, es el de arriba, no es el de abajo, es el sustentador, es el de arriba. Lo que pasa es que la percepción nuestra hace que el triangulito este, nosotros nos creamos muchas veces que esto, que es el cuaternario, que también sabéis que a nivel de diseño urbanístico esto es una casa, la famosa idea de la casa, esto lo asociamos con una casa, sin embargo sería el alma y la personalidad, y si encima le hacemos una ventana así, pues ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Claro, nosotros nos hemos creído siempre, porque además interesa que nos lo creamos, porque estamos en el plano físico, denso, en la parte, estamos en el arrabal, por decirlo de alguna manera, que esto realmente es lo que está sustentando lo de arriba, y es mentira, es al revés, es nuestra actitud de observadores desde la periferia lo que hace que lo veamos así, pero en realidad no es así. Exactamente, lo que pasa es que no tenemos la perspectiva. El triángulo está abajo, invertido. A ver, el triángulo está arriba porque es la parte más superior, más elevada. Pero claro, como no podemos, porque no lo podemos vivenciar todavía, no lo hemos captado, nos hemos creído que esto es lo que sostiene al tejado, y es mentira. En este plano es mentira. Puede parecer real, lo será seguramente, pero a niveles internos no lo es. Antes, una cosa que no he dicho, porque vendrá algo más tarde, es que los vehículos de la personalidad, el alma como tal, como os hemos dicho antes, el alma responde al patrón del segundo rayo. Ahora bien, hay que decir una cosa, independientemente de que uno tenga alma de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, si es que hay, de quinto, de sexto, de séptimo, la energía básica del alma, del propósito del alma, el vehículo causal, es energía de segundo rayo. ¿Por qué? Exactamente, porque es vuelco, es la síntesis. Es la síntesis. De hecho, el aspecto crístico, en el centro Agna, se ancla ahí para que el ser humano responda a los vehículos de la mónada, a la personalidad cósmica, como se denomina también. El cuerpo mental responde a los patrones del primero, del cuarto y del quinto rayos. Y ahora me preguntaréis, ¿y cómo es posible que responda al patrón el vehículo mental del primer rayo? Porque es el propósito de la divinidad. Y precisamente la clave del cuerpo mental la tenemos aquí, en el cuarto rayo. Sabemos lo que hace la energía del quinto, ¿verdad? Coge la información, la procesa y al final tenemos un avión o tenemos una maravillosa enciclopedia o una teoría de la relatividad fantástica. Pero la equidistancia entre el propósito divino, que es el primero, y el trabajo que se hace con la materia mental concreta, la investigación, materia mental
concreta, lo da este punto neutro. Esta es la clave de que ahora se hable tanto del famoso Agni Yoga, de la síntesis, de Buddhi. Esto es, porque son las dos. El propósito divino no lo podemos entender. Si estamos encarnados, ¿cómo lo vamos a entender? Es imposible, no tenemos todavía elementos. Ponderando esta energía que creemos que está ahí, que la sabemos que está, pero que no la podemos elaborar, con esta que sí que la podemos elaborar porque es consustancial, es con lo que nos han hecho. Esto venimos de la luna con ella prácticamente, de la cadena lunar. Trabajando esto, tenemos en punto medio de la armonía. Y de hecho el ser humano, todo lo que ha investigado, todo lo que ha manifestado, ha tenido aquí este punto medio, aunque haya científicos que hayan hecho lo que hayan hecho. Vuelvo a decir, estos 3 rayos son los rayos que condicionan el cuerpo mental, pero no quiero decir que nosotros expresemos los 3. Es el arquetipo del cuerpo mental. Podemos ser un cuerpo mental a lo mejor de tercero, de quinto, o ves a saber. Y el vehículo emocional, por eso es el problema del plexo solar, el cuerpo emocional, responde al segundo y al sexto rayos. Y te dices, ¿por qué? ¿Entendemos por qué el alma se manifiesta a través del vehículo emocional? Porque la vía de menor resistencia para el alma es el vehículo emocional, por la energía del segundo rayo. Y en este sistema, el Logos lo trabajaron de tal forma que sea a través del deseo. Esto lo explica Amir Sam, me parece que es una sabiduría antigua, pero si no recuerdo mal, que a través del deseo el ser humano lo consigue todo. Hay que decir una cosa, a través del deseo también el Logos lo consigue todo. Para él es un propósito, manifestación, para otros es deseo. Es la actitud del observador. ¿Y dónde están ubicados el tercero y el séptimo? Los científicos dicen que la voluntad, el deseo es la voluntad gestionada. Bueno, exactamente, muy bien dicho, sí. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Entonces nos encontramos que, claro, esos arquetipos, esa respuesta a los arquetipos de las energías que condicionan nuestros vehículos, pues ya nos están dando la pauta del problema que tenemos en un momento determinado. Si a esto le sumamos que el sexto rayo de Piscis se está marchando, el séptimo de Acuario intenta entrar, pero que Saturno, el tercero, nos dice que si no hay actividad correcta no funciona, pues ¿qué tenemos? El conflicto que tenemos. ¿Dónde está el tercero y el séptimo aquí? El cuerpo físico, falta el cuerpo físico, no ha llegado todavía. Entonces, claro, el cuerpo físico, ¿qué nos pasa? Que responde al patrón del tercero, que no es actividad, es adaptabilidad. ¿Qué le pasa al ser humano? Si algo distingue al ser humano del resto de reinos de la naturaleza, es la capacidad de adaptarse al cambio. El tercero y el séptimo. ¿Y el séptimo por qué? Porque es capaz de manifestar en la forma la belleza de Dios. Es el nuevo orden de que tanto se habla, es la belleza de Dios manifestándose en la forma física. Responder al primer propósito, pero de forma más densa. Y claro, para eso está el cuerpo físico. Si no hay cuerpo físico, a ver, no podemos manifestar nada. Pero el cuerpo físico ha sido creado para mantener actividad. Por eso, si aniquilamos la actividad, la capacidad de adaptarnos al cambio, no estamos respondiendo al patrón del cuerpo físico. Tampoco nos vamos a negar la existencia del sexto rayo del campo emocional o devocional porque tengamos un vehículo emocional de rayo impar, porque la energía de la línea de menor resistencia es esa. Si no, el alma no se manifiesta. Y a nivel mental debemos entender que nos interesa buscar el punto neutro, la armonía entre el conflicto que supone reconocer que por un lado hay un propósito divino que está ahí, pero nuestra mente nos dice que hay otra cosa. A ver, el conflicto que existe en estos momentos, por ejemplo, entre todos los astrónomos, todos los científicos que sostienen, creen en la teoría del Big Bang y cosas así, lo sabéis todos, ¿no? Y gente que ve que eso no es ningún conflicto, que es una forma de interpretar el propósito divino. Esto lo veréis en el campo de esotérico. Incluso aquí se dan charlas en ese sentido, seguramente. Pues eso sería responder al patrón del cuarto rayo, de buscar esa síntesis. Es otra forma de explicarlo. Es como explicar la creación desde el punto de vista del pueblo judío, es decir, del famoso Pentateuco, del Génesis, o leerse la doctrina secreta. A
ver, ahí tenemos una visión muy clara de la cosmogénesis y de la antropogénesis. Fantástica. ¿Qué podemos hacer? No, yo me quedo con una. No, entendamos que el punto medio es el que nos puede dar la clave. Para aquella conciencia hebrea era necesaria una explicación, a mi modo de ver, bastante primaria. De crear el mundo en 7 días, bueno, estas historias que todos conocemos. Y mucho más elaborada la otra. ¿Por qué? Esta energía. Esta energía nos dice que las cosas tienen que estar elaboradas. Y si no lo están, no cuelan. Para eso tenemos las vaguedades del sexto rayo, que sabemos en qué consiste. En decir que todo es luz, todo es amor, y cada vez decimos que todo es luz y es amor. Pero ni la luz se manifiesta y la luz tampoco. ¿Sí? Ahí estamos. No se ve por ninguna parte el resultado práctico. Mientras que si trabajemos los rayos impares, sí que veremos resultados prácticos. No es que sean unos más densos que los otros, es que se necesitan en el camino. Si no hay actividad, no hay nada. Si no hay capacidad de discernimiento, no hay nada. Y si no hay la búsqueda de un nuevo orden, no hay nada. Pero teniendo en cuenta que el número 4, el que está en medio, es el que mantiene el equilibrio. Por eso, hemos de manifestar todo eso, pero siempre con la mente puesta en la armonía, en el equilibrio, en hacer que ese símbolo de la balanza de Libra, no, el fiel no se vaya ni para un platillo ni para otro. Es mantenerse entre las dos grandes líneas de fuerza del trabajo de Hércules. Es muy complicado. Pero los seres humanos somos como los péndulos. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y nunca quietos. Nunca quietos. Y precisamente la actividad correcta es la que nos mantendría el fiel de la balanza firme. ¿Alguna pregunta más? Seguro que hay más preguntas. Va, venga. Mira, yo te voy a preguntar una cosa que no sé si es una herejía o qué. No. Para conocer los rayos que nos afectan o que también, aunque los tengamos todos, ¿no? A través de la carta astral, a través de los rayos que afectan a los planetas que tenemos. Eso nos puede ayudar. Eso nos puede ayudar. Nos puede ayudar. Hay test, hay gente que lo hace a través de numerología, pero el método más correcto es intentar actuar como si. Esto que hemos visto de vicios y virtudes de los rayos, hacemos un análisis hasta qué punto eso nos afecta. Y para transmutar, por ejemplo, los vicios del sexto que hemos hablado en virtudes, es a través de la sabiduría, ¿no? Es a través de reconocer primeramente que uno tiene una evocación de conciencia que no es la correcta. Voy a llamarle vicio, que es muy sexto rayo, muy pistiano, que vamos a hablar una emanación de conciencia que no es armoniosa, que va en contra de la armonía. Claro, y a través del conocimiento de esa sabiduría, A través de la búsqueda interna. que será, digamos, Es decir, el problema de los rayos o de cualquier técnica tendente a cambiar la conducta humana, a transmutarla, es que si el propio interesado no empieza a investigar por sí mismo, no sirve de nada escuchar una conferencia ni leerse 10 libros. No, porque en el último extremo el cambio lo tienes que hacer tú. ya, pero una conferencia te puede dar cosas, pero Siempre y cuando uno esté dispuesto después a trabajarlo. Yo por eso os animo que no cojáis esto como la obra, una sentencia, y ahí se queda, sino como una contribución de un trabajo más. ¿Se puede, porque puedo tener razón? Como que no la puedo tener. A mí me sirve porque me permite aprender más. y los rayos ellos que podemos hacer conocimiento a través de ellos trabajando, a ver de qué manera. Mira, por ejemplo, yo puse un ejemplo muy concreto que me afecta a mí bastante. El tema del séptimo rayo, del orden. El orden. Esta mesa puede estar desordenada, ¿no? Por ejemplo, pues para mí es fantástica. Yo no me adaptaré fácilmente a que me pongas esto allí y además me lo quites. No me adaptaré. Tengo un ascendente muy poderoso y no me puedo adaptar a ello. No me encuentro a gusto. Yo sé que tendría que trabajar las virtudes de mi signo complementario a nivel de ascendente, pero no la puedo resistir, esa vibración. Me aburre muchísimo, me fatiga, me cansa. Pero el orden, cada uno tiene el suyo, ¿no? Bueno, pues yo te pongo un ejemplo de lo que difícil que es actuar como si el séptimo rayo. Te he puesto este ejemplo porque no lo tengo. Ese rayo, bueno, pues no pasa nada, tendré otros, evidentemente, como los demás. Pero a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, manifestar ese orden, que hay gente que, bueno, que es... roza a veces, a mi modo de ver, la exageración, la manía. Sí.
esto tiene que estar aquí y si esto no, esto lo pones allá. A ver, yo no soy feliz así, no soy feliz. La gente que es así, pues me parece muy bien, para mí es una pérdida de tiempo, lo digo abiertamente, porque para mí es mucho más interesante tratar esto que no lo otro. Y fijaos que no tengo un orden, el séptimo rayo manifestado en todo lo que he hecho ahora aquí mismo. Porque una persona que se hubiera hecho, que tuviera el séptimo rayo, ¿cómo se hubiera puesto esto? De forma ordenada, ¿verdad? Ah, amigos. Exactamente, pues yo no lo quiero hacer. Para mí ha sido bastante trabajoso hacer esto. No que me haya costado hacerlo, que era reacio a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me encuentro muchísimo mejor de otra manera. Y no haciéndolo de manera ordenada. Pues yo y esto precisamente así. me he dado cuenta de eso, me he pensado, qué lío de pizarra. Yo precisamente soy profe y en uno de los cursillos me han dicho, una buena profesora tiene que dividir la pizarra. Aquí el vocabulario, aquí las expresiones. Sí, pero a ti he pensado, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si no he actuamos, podido copiar nada. ha sido también intencionado. Solamente estaba eso organizado, lo otro no. Y por una razón, hay un pequeño problema. Si al ser humano le damos siempre el mismo camino, no va a encontrar otro. Si todo eso lo vamos masticado, 1, 2, 3, 10, no va a ser capaz de trabajar la energía, de pensar. Sabéis que los seres humanos somos de peñón fijo, la mayoría. Esto es así. Pues vamos a darle la vuelta. En una charla en otro lugar, a mí, por ejemplo, me costó muchísimo que la gente que me estaba escuchando, también como vosotros, más o menos unas 20 y tantas personas, entendiera cuando dije del cuarto rayo que en vez de armonía a través del conflicto era vivir el conflicto en armonía. No lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? Porque siempre se le habían puesto armonía a través del conflicto. Cuando le cambian las palabras, el orden, y entonces otra presentación, ya no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tiene la mente un poco más abierta. Claro, los mentales, los que Mercurio nos ha bendecido con ese don, entre comillas, tenemos esa capacidad. La gente que pues no la tiene. Y es que hay que decirlo claramente. Son los rayos que tienen tu vehículo mental, el otro, los que te dan esa capacidad. Otros tendrán otra. Habrá gente que tenga una maravilla para hacer dibujo. Yo soy la más negado que hay para hacer un dibujo. Lo más negado que hay. Y no pasa nada, absolutamente nada. Es una manera de vivir la energía. Por ejemplo, si queremos saber si tenemos primer rayo, actuemos con voluntad durante un tiempo. A que nos va a provocar fricción esa gente así que no tiene todavía la personalidad definida, provoca fricción, ¿verdad? Sí. Pues el primer rayo no está. Sin embargo, el sexto rayo sí que lo tenemos todos, ¿eh? Mucho. Aquí y en otros grupos esotéricos, porque es lo que nos moviliza todavía. El segundo rayo nos cuesta amar. Amamos lo que nos gusta. Amamos a la gente de nuestro grupo. Pero amar así de forma indefinida al prójimo, como que no. Y luego tenemos un problema. Muchos en el planeta Tierra, la gran mayoría de almas, pues trabajan bastante bien con el planeta Tierra, con la materia. No es que sean de tercer rayo, son de segundo la mayoría. Pero trabajan a nivel de personalidades, se manifiestan a través de personalidades de tercer rayo. Muchísima actividad. Claro, habrá gente que sea muy mística, o que sea muy cuarto rayo, que busque un equilibrio que no lo encuentra en ninguna parte, que eso de hacer varias cosas a la vez o de hacer mucha actividad como que no le va. Les gusta más el retiro, trabajar poco y retirarse y encontrarse y etcétera. Habéis conocido mucha gente de esta. Intentar un momento que actúen de otra manera, no podrán. Las desequilibrios se ponen enfermos. Y no es que se pongan enfermos por agotamiento psíquico, no. Es que trabajar con una energía que no forma parte de tu equipo te trastorna completamente. Y no es tan fácil el cambio. Lo que pasa que si se sientan las bases en una encarnación, sí que a la siguiente se pueden esperar resultados, pero en la propia, complicado, muy complicado. Y no es tan fácil, ¿eh? Los cambios no son tan fáciles. Incluso pensar, decimos mucho del quinto rayo, pero ¿cuánta gente está dispuesta a coger la información, sopesarla, analizarla, sacar conclusiones y sobre todo ser sincero consigo mismo? Soy descubierto que el alma es esto y esto. Perfecto. Pero si mañana descubro que el alma es esto y aquello, perfecto, eso último, porque lo he descubierto yo también. No nos traicionemos. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Eso es muy complicado. A nivel personal, es muy complicado trabajar con esa energía también, si no se tiene.
Es decir, somos hijos de lo que somos, del karma que tenemos. Por lo tanto, es muy complicado que podamos manifestar una energía que no tenemos. Y hacer el cambio es complicado. Por eso puede resultar muy fácil esta pauta para entender el rayo que tenemos. Pero vuelvo a insistir, si queremos conocer el rayo del alma, entendamos primero cuál es el rayo de la personalidad. Y el rayo de la personalidad lo entenderemos cuando sea una personalidad integrada, cuando el vínculo mental concreto, el emocional y el vínculo físico actúen a una. No el emocional por aquí, el físico por allá y el mental concreto por otro sitio. Si no está integrada, el alma no se manifiesta. Y si no tenemos una personalidad fuerte, tampoco se va a manifestar el alma. Parece un contrasentido, pero explica que para que surja la verdadera esencia, que sería el rayo del alma, el rayo egoico, la personalidad tiene que tener a la tropa, a los vehículos, es decir, el alférez o el cabo o el capitán tiene que tener a la tropa firme, alineada, y nunca mejor dicho el símil del ejército, porque el símil del ejército, es decir, todas las tropas, que todo el mundo podría pensar que forma parte del primer rayo, en realidad es el cuarto. La armonía que hay, aunque seamos todos antibelicistas ahora, por ejemplo, en una escuadra, en formación, marcando el paso o el compás, eso responde al patrón del cuarto rayo, la armonía. Es curioso la armonía esta, ¿no? Porque está preparada para hacer lo otro. Pues gracias a que la tropa va en armonía, se han podido ganar las batallas. Si nos lo aplicamos a nosotros, los vehículos de la personalidad han de estar armonizados, dirigidos por un capitán que responda al comandante, el alma. Capitán de la personalidad. Claro que lo hace. Para eso y es una marcha, es una música que ¿dónde incidía? En el plexo. Radetzky, bueno, a lo mejor no tanto, pero las marchas militares españolas, los pasodobles, inciden bastante en el plexo solar, bastante. ¿Con qué finalidad? Movilizarte. Y si no había esto no se galvanizaba y uno no entregaba lo mejor en la batalla. Apliquémoslo a nosotros mismos para el diario vivir. Bueno, se intentará. Pero no sé qué decirte. Parece todo muy difícil. Bueno, a ver, imposible no lo es. Ya. Imposible no lo es, no lo es. Si no tienes la energía de ese rayo, practicarla. Pues entonces vivamos lo mejor del nuestro. En vez de vivir los vicios, las virtudes, las que nos reconozcamos. Y entonces sí que cumpliremos el propósito para el cual hemos venido, en cierta medida. Porque puede ser triste que tengamos que desencarnar y todavía no sepamos para qué hemos venido ni qué hemos estado viviendo. Podría ser triste. A nivel de personalidad tenemos mucho de sexto. Claro que existe. Y también mucho de tercero. También. Algo de segundo. Algo de segundo también. También hay algo de primero. A ver, eso está ahí. Hay de todo. La única cosa que siento yo con la parte positiva, pues si nos observamos, vemos que la vida nos va llevando a momentos en que las cosas precisamente que nos cuestan se nos ponen por delante. Pues eso es intentar hacer esos cambios, ¿no? Por ejemplo, tú has hecho todos unos planos sinológicos que a ti, por tu manera de ser, te cuestan. No es que me cuesten, no me gustan. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque es lo último que harías. Porque es lo último que haría, exacto. ¿Pero por qué? Porque esa energía no es la que no es la mía. Sí, se puede hacer. Porque por el servicio. Exacto. Pues es eso. Lo que quiero decir es, las cosas que por naturaleza notamos que nos cuestan, gracias al amor al servicio, gracias al intentar purificarnos, mejorarnos, intentar ser esa otra parte que yo le llamo, en lugar de vicios, cualidades evolutivas, o sea, buscar la parte de la cualidad evolutiva, pues si vamos haciendo esto, es una manera poco a poco de ir cambiando. Y todo lo podemos hacer. Que no quiere decir que realmente haya un resultado, pero como dirían los maestros, inténtalo. No, es que debemos intentarlo, esto siempre. Lo que caracteriza al luchador, al discípulo, es ser un picaperero. Es decir, estar siempre picando piedra. Es decir, siempre trabajando. Si nos tiene que encontrar algún día la iluminación o la intuición, que nos pide trabajando, de verdad.
No, la piedra personal, pulir la propia piedra. Si somos capaces de entender eso y aplicarlo, bueno, que tenga que ser lo que sea. ¿Por qué no es...? Perdón. A mí me ocurre una cosa muy rara. Yo, por ejemplo, tengo que hacer 3, 4, 5 cosas a la vez. Nunca puedo hacer una. Si me concentro en aquella, me agoto. Tengo que estar o leyendo, haciendo puntilla, o viendo la televisión, de todo a la vez. No es aquello de, esto, uy, ahora esto nada, me voy a poner aquello. Así. Y luego el desorden para mí es orden. Creo que es el séptimo, ¿no? No. Bienvenido al club. El ascendente Géminis da esto. El ascendente Géminis, una carta astral, da esto. Hacer varias cosas a la vez. Trabajar con una energía sintética como Sagitario, que es el complementario, como que no. Agota, debilita. Pero hay que hacerlo. Hay que ir poco a poco practicar hasta que se consiga. Pero lo bueno es que no me agoto. Y lo que quería preguntar también es por qué tengo esa necesidad. Porque es la energía básica del ascendente, seguramente, o de la personalidad. Eso se trae en la carta astral y es la energía que nos condiciona. Claro, tenemos que trabajar con lo que tenemos y sobre todo buscar el equilibrio. No se trata de quitar lo que no, se trata de buscar la armonía siempre en uno mismo. Hay un punto entre una cosa y la otra, un punto medio, buscarlo. Sí. Para uno puede ser una cosa, para otro será otra diferente. Sí. Y dentro de mi desorden lo tengo todo ordenado. Bueno, lo importante es saber dónde lo tiene uno las cosas, ¿sí? No los demás. Sí, pero esto en el cajón tal, número tal. A ver, yo puedo entender cómo tengo mi ordenador. Para tengo a veces que preguntar. Sí. ¿Es así? Cada uno tiene que tener las cosas en función de su propia necesidad. Sí que hay un patrón de orden que va muy bien porque facilita y la energía circula mejor, cuidado, ¿eh? Cuando se responde al patrón de orden, que cada cosa está en su sitio bien, es mucho más asimilable. Pero para llegar a eso hay que pasar por 40.000 selvas vírgenes, estrellarse y comprenderlo. No coger nunca, es que me han dicho que tengo que ser ordenado. Mira, mal asunto. No funciona esto así. No, porque nunca conseguirá ser uno verdaderamente ordenado. Lo será mientras tenga el referente de un instructor o de una pareja o de un padre que le esté machacando. Cuando no esté, ¿qué va a hacer? Va a salir lo que había, ¿verdad? Reprimir nunca. Nunca. ¿Qué rayo corresponde? Ahí como energía, a ver, Géminis manifiesta el segundo, manifiesta un segundo de amor, sabiduría, básicamente. Pero el desorden y la actividad, eso ya, cada uno, la dualidad, hay una dualidad muy grande. No, entre una cosa, ordenado, pero... Ya, bueno, el séptimo no está, por de entrada del séptimo ya no estaría, pero es que eso no hay que tomarlo como que el séptimo orden en realidad y dice que las sillas tienen que estar al milímetro alineadas. En el fondo anda buscando también una armonía, pero a través de la forma. En realidad es el rollo de la magia, una magia que ha de venir en el futuro, del contacto angélico, pero eso vendrá más adelante, cuando el ser humano haya hecho orden en su casa, es decir, a nivel interno, en su conciencia. ¿Tenía alguna pregunta más? ¿Cada rayo corresponde a un signo astrológico y numerológico también? Sí, a ver, la astrología, que los signos manifiestan, los signos manifiestan las energías de los rayos, sí. Sí, pero hay 7 rayos y 12 signos. O sea, claro. Se repiten, porque otra cosa no hay, se repiten. Las constelaciones tienen, lo que pasa que esto de los rayos, cuando se trata de esos niveles, hay que tener en cuenta lo que es el regente esotérico, el esotérico y el jerárquico. Claro, es decir, la parte más externa, la parte egoica y la parte del espíritu, y los 3 aspectos. Y eso ya es otro tema, más complicado. Pero también lo tocaré. Depende cómo se interpreta la numerología, porque yo por numerología no lo sé. Pero bueno, el 1 tiene un significado, el 7 tiene otro, el 4 tiene otro, el 3 otro, el 5 y el 2. Cada número tiene un signo, tiene un significado a nivel numerológico. Esto ya a la persona que lo estudie. ¿Any questions? ¿O zanjamos? Dime, perdona. La gente esta que le gusta moverse tanto, mucho movimiento, varias cosas a la vez, es el tercer rayo. Es actividad continua. Y al revés, que no le gusta moverse. Es que esto hay que entender a ver por qué no le gusta moverse, porque a veces buscamos un falso equilibrio, un falso cuarto rayo que no está, ¿eh? Claro, a ver, si no queremos la actividad, reímos, pero tampoco lo aceptes así al pie de la letra, ¿eh?
como una sugerencia, porque piensa que nos podemos engañar en el sentido de yo no quiero una actividad, pero en realidad lo que estamos huyendo es el conflicto que nos va a generar la actividad, y sobre todo cuando obtengamos una conclusión y la intentemos manifestar, nos encontraremos que los demás a lo mejor no la aceptan, y eso nos va a provocar una fricción, y si nos provoca una fricción prefiero no hacer nada. O la gente que piensa que para estar en contacto espiritualmente no hay que hacer nada, y esto hay bastante gente que lo sostiene así. A ver, yo a veces lo digo, mejor no se me interpreta bien, pero cuando una persona no se quiere comprometer, a veces manifiesta bastante de este cuarto rayo, pero bastante básico, porque si fuera el rayo de un artista, una creación artística, es otra historia, pero cuando se trata a nivel de personalidades medias sí que hay este anhelo de pasar desapercibido, de un exceso de sensibilidad, que tiene también mucho que ver con el sexto, es un plexo solar muy abierto, que claro, hay que tener en cuenta, si ese problema ya no lo tenemos en esta encarnación, pensemos que lo hemos tenido antes, porque la evolución es así. Hemos tenido ese problema y es complicado. Hay que ponerse a veces en la piel de los demás para entender lo que están pasando. No sé si te he aclarado. Hay que hacerlo Siempre. Sí. ¿No tienes más preguntas? ¿Hacemos un silencio?